Suscríbete a La Panterita. Balanceada por 3, con vitamina C, D y zinc, te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. ¿Cómo quedan los proyectos financiados por FONACIDE? Los proyectos seguirán vigentes. Arancel Cero recibirá fondos de Fuente 10. El Fondo de Salud se cubrirá con recursos del Tesoro. El MEF ya asumió esos recursos. Los proyectos financiados con el FEIP para la investigación, la educación y la infancia continuarán activos porque ya tienen asegurados cerca de $300 millones que se seguirán ejecutando durante todo este gobierno. Estar bien informado es tu derecho. Es un mensaje del gobierno del Paraguay. ¿Qué me produce acidez? A ver, el fin de semana suele ser mi permitido y con ello vienen cosas muy ricas, pero a veces también algo de acidez. Seguí disfrutando de tu comida preferida y evita la sensación desagradable de la acidez. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Zaval. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a todos los que nos acompañan a través de la poderosa media cadena de comunicación, las radios emisoras que están en el interior del país, y a todos los que nos ven y escuchan a través de la aplicación en todo el mundo. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, estamos en una semana, no es atípica bajo ningún sentido, es una semana normal, simplemente que nos acostumbramos a tener muchos partidos internacionales que no lo vamos a tener esta semana. Y mañana sí vamos a tener un partido, que lo hablábamos ayer también, de que podría ser determinante para el campeonato, jugando el vigente puntero, invicto, campeón Libertad, de visitante ante Nacional. Y corre un montón de comentarios sobre lo que puede ser el partido de mañana. Y si Nacional le puede hacer partido a Libertad, eso es lo que todo el mundo se dice. Si físicamente, si físicamente va a aguantar, se habrá recuperado algo este equipo tricolor, después de tantos partidos seguidos, del partido de visita en Mallorquín, donde ganó, después de mucho para salir del fondo. Le podrá aguantar un equipo de Libertad que tranquilamente te puede hacer 5 o 6 cambios y que no se va a resentir, ni física ni futbolísticamente hablando, por ese gran plantel que tiene. Pero así está. Y la visita de Cerro el viernes a Pedro Juan, que es la enorme expectativa que se tiene en torno al más inmediato perseguidor de Libertad hasta ahora, ¿verdad? De un equipo que viene sumando puntos, que viene ganando, que hay jugadores que van subiendo su nivel en el equipo de Manolo. ¿Y qué cantidad de público vamos a tener el viernes en Pedro Juan Caballero en la terraza del país? ¿Qué le pasa a tu micrófono, Mauricio? Está muy alto. No, y como estás prendido, estás haciendo un montón de ruido. Le vamos a pedir a Víctor que te apague un ratito. Apágale, Víctor, el micrófono, que quiere inventar algo, Benicio, después de 99 años de periodismo. Probá si suena, a ver ahora. Hola, hola, sí, hola. ¿Qué te pasa, Luis Enrique? ¿Estás acelerado? ¿Qué te pasa? Pues ese es el famoso. ¿Quién inventó eso? Hola, sí, hola. Sí. Hola, sí. Pero en los conciertos y todo. Totalmente. Y nosotros mismos, cuando probamos nuestro técnico prueba antes de cancha, hola, sí, hola, sí. Y estamos en televisión, estamos en radio, estamos en la poderosa media cadena de comunicación y los problemas siempre pasan. Pero estamos con espontaneidad y naturalidad, claro. Nada acartonado. Nada acartonado, almidonado. Sí, señor. Almidonado. A ver. Bueno, estamos diciendo lo que puede ser indudablemente. Sonido. A ver. Sonido. Sí, ese es nuestro director de sonido. Pero ese no, hoy no está Capdevila, ayer estuvo Capdevila en la polémica un rato. ¿Quién está director de cámara? Renato, pero no Gaúcho. Con K, no con... bueno, entiendo. No con G, sino con K. No, estamos hablando de este campeonato y el partido de mañana.
Y es el partido que va definitivamente marcar lo que va a ser esto, que va a irse para cerrar la segunda rueda, del campeonato de apertura y definir el nuevo primer campeón de este año. Que así como están las cosas, no hay mucha vuelta que dar. El Libertad. No hay que poner en tela de juicio eso. Yo creo que Crónica es un campeón anunciado. Que en estos momentos, si bien es cierto, dio la sorpresa de visitante ganando por 2-1 Nacional, no es menos cierto que ese plantel está exhausto, está agotado. Y Libertad como si nada. Esa es la cuestión. Y ya dijimos, ¿no?, desde un primer momento. El banco de Libertad, que el banco juega un papel preponderante en el campeonato y más todavía de aquellos equipos que participan en el campo internacional, que tienen dos frentes de combate. El banco es vital. Digamos, lo que significa la famosa rotación. Pero no solamente la rotación porque tiene jugadores para reemplazar, porque tiene un plantel amplio. No, Libertad, aparte de tener un plantel amplio, aparte de poder hacer tranquilamente la rotación, cuando realiza la rotación, no merma un ápice su volumen de juego. ¿Por qué? Porque el banco es de primerísimo nivel. Tiene 2 equipos Libertad. Pero tranquilamente. 2 equipos de primera que tranquilamente cualquiera te puede pelear el campeonato. Sí. Van a apostar al David contra Goliat. Sí. Y que hay veces que se da y hay otras veces que no. El denominador común te dice que Libertad lo más probable es que gane, pero en el fútbol muchas veces aparecen esas sorpresas. ¿Y por qué no? Veremos qué pasa el miércoles. Si Libertad no gana el miércoles, para mí el campeonato está abierto. Recontra abierto. Si gana, no creo que sea campeón, pero sí va a sacar una brecha importante. Yo ya había recordado un partido donde, por ejemplo, Guaireña le había sacado el invicto a Libertad en un partido de regularización, ¿verdad? No digo de que esto va a suceder mañana, ¿verdad? Porque son situaciones totalmente distintas. Hoy estamos hablando de que su rival es un equipo cansado. Esa es la realidad. Y Libertad parece que arrancó ayer el campeonato. Siempre está fino, siempre está entero. Realmente no se resiente con los cambios, sino todo lo contrario. Se termina muchas veces potenciando aún más. Pero esto es fútbol, ¿verdad? Por ahí de repente Libertad puede amanecer mal y Nacional encuentra esa opción de gol, lo concreto, y después termina defendiéndose bien, ¿verdad? Porque acá tampoco es una cuestión de buscar el gran volumen futbolístico, sino que más bien el resultado, porque Nacional necesita resultados. Está muy lejos de estar buscando una línea futbolística o estética futbolística. Nacional necesita sumar de a 3, esa es la realidad. Más allá de que va a tener una serie de equipos suyos detrás apoyándolo, ¿verdad? Pero hoy Nacional necesita jugar por sí mismo. Claro. Y va a jugar por sí mismo. El resto pues es para lo de afuera nomás. Sí, son jaleros sí nomás. Sí, son jaleros. O sea que yo, hincha de Cerro Porteño, hincha de Olimpia, claro. Mentalmente, ni me voy a ir siquiera a la cancha y a lo mejor ni voy a mirar el partido. Voy a esperar nomás que el Nacional haga el golpe y le gane o por lo menos le empate a este equipo de Libertad, ¿verdad? Sí. Que tuvo un debut. Te tocó hacer a vos el partido, ¿verdad? De Libertad, el último. ¿Con Luqueño? Con Luqueño. Sí. Tuvo un debutante. A mí no me llenó el chico. Sí, parece que le asustó un poquito el debut. Le costó un poco, le buscaron y le ha rebotado varias veces el balón. Porque jugó este chico de titular y Lorenzo estuvo en la banca. Sí. Y justo también ese fue el andarivel donde Luqueño buscó siempre atacar. Entonces le costó un poquito al chico de 15 años. 15 años. Es joven todavía. Hay que darle todavía. Lo que está trabajando hay que Libertad. dejarlo que se divierta todavía. 15 años, ¿no? Por Dios. Ya lo puso por algo, ¿verdad? Pero evidentemente que pero algunos asimilan ese debut, otros no. Sacar conclusiones en su debut, primer partido en primera división con 15 años, lógicamente que le va a asustar el entorno. Algunos sí, algo otro a lo mejor con esa inocencia no le pesa demasiado, pero no es fácil. Jugó contra un equipo luqueño, quieras o no, físicamente diezmado, lo que quiera, pero 15 años, ni el físico tiene desarrollado todavía. Pero imagínate nomás, Jotita, vos que tenés experiencia de vestuario en ese sentido, estar equipándose frente a esos jugadores, equipándose nomás, ¿verdad? Sí.
las cosas que le has de pasar por la cabeza. Sí, eso, pero eso, Libertad se da ese lujo, ¿verdad? Y sí, tiene demasiado. Pero la vez pasada debutó este chico de apellido Molina, ¿verdad? Molina el apellido. Este que debutó contra Luqueño en la final que ganó el título. Sí. Y debutó como si hubiera jugado ya hace rato. 18 años. Y ya, pero son jugadores igual, es un debut. No ¿verdad? podés compararlo. No, Luis, espera, un chico espera de un 15 ratito, años. debutó en Cerro Porteño en un clásico este chico que hizo el gol del clásico. Fernández. Ovelar. O sea, hay situaciones Fernando que a Ovelar. veces se dan. Eso no significa que este chico no tenga condiciones, por algo está debutando y que no vaya a llegar. Digo nomás que le costó. Yo no. Le va a Yo costar. miré por televisión. Le no, va a no. costar. Hay otros que no, que le cuesta menos. Yo recuerdo cuando debutó Nefa. Ahí está el... No, Con 15 años debutó y la rompió Nefa. Bueno, otra pero- época. Y bueno, ¿por qué? Pero estamos hablando de edad. La edad no tiene nada que ver con la época. Sí, tiene mucho ¿Por qué que va a ver. tener que ver con la época? Porque tiene mucho que Pero ver. por favor, Pelé debutó a los 16 en la selección y jugó la Copa del Mundo a los No, pero 16. vos me estás dando- Y bueno, pero hay excepciones, pues, Juan Eduardo. Sí, pero vos estás comparando cosas que no tienen sentido. ¿Por qué no va a comparar. tener sentido si es Porque la edad? vos, y sí, y claro, vos estás comparando la edad, pero comparar las épocas, comparar el momento, comparar la situación. Vos me estás hablando de donde hoy, ahora, si vos me decís que el fútbol antes es igual de físico que hoy, está bien, yo me callo. Pero para mí el fútbol de antes no es el de hoy. Pero evidentemente Ovelar, hay otro tipo claro, de... vos me decís, Ovelar hizo un gol en el clásico, Sí. extraordinario fue el gol de Ovelar, no quiero ser malo ni nada, pero si vos ves en líneas generales ese clásico que le debutó Ovelar y le hizo un gol a Alfredo Aguilar, ¿y después qué pasó? Y después le costó al desaparecer. No, lo sacaron. Y sí, porque ya había Lo una sacaron. cuestión física claro, normal. no, lo sacaron por el tema de que el chico entró con el reglamento y después lo sacaron. Sí. Le costó también, hizo un golazo, surgió por todos lados que lo quería el Real Madrid y todo lo demás. ¿Dónde está Ovelar ahora? No quiero ser malo, pero ¿dónde está Ovelar? Entonces, lógicamente que a un chico de 15 años pisar un terreno de primera división es muy complejo y le va a costar a todos. Hoy Sí. en día le va a costar a todos. Y hay algunos que le cuesta más y a otros menos. Y te voy a poner otro ejemplo. En España está jugando un chico de 17 años en el Barcelona y jugó de titular un partido de la Champions. Hay excepciones y no me vaya a decir comparar. Hay algunos que le pesa el debut y a otros no. Y yo creo que en esta oportunidad a Pedrito Villalba le costó. Pero le va a costar, es entendible. ¿O pensás que Yamal ahora jugó... Yamal hace 15 partidos que está jugando en el Barcelona. Y le demoró un tiempo adaptarse. Kovacic, el central, apareció ahora también. Y lo está haciendo muy bien. El central del Barcelona que tiene y te voy a poner ejemplo, 18 años. Te voy a poner ejemplos más recientes. Sergio Díaz también debutó a los 15 años. En su momento, cuando Enciso debutó en la Primera de Libertad y era del equipo de Pedrito Villalba. Ahí está. ¿Y qué pasó con Enciso? Y Enciso tuvo otro tipo de debut. Y lo llevaron de a poquito. Pero de a poco, pero otro tipo A de veces debut. sí, a veces no. Hay que llevarlo con Es lo tiempo. mismo que hay que hacer con Pedro Villalba. Claro que hay que hacerlo con Pedro Villalba. Lo mismo. Bueno, y yo te doy otro ejemplo. ¿Qué pasó con Barco ahora? Con Ezequiel Barco. Y el técnico del Brighton le hizo debutar y sintió que todavía no estaba físicamente para ese juego y lo quiere ceder a otro equipo. Estamos hablando de un jugador ídolo titular en Boca. Ahí está. Ídolo. Finalista de Copa Libertadores Titular América. en Boca. Se volvieron todos locos con Barco. Una locura. Se fue al Brighton. No tiene el físico, no tiene el ritmo de la Premier League. Y el técnico dice... En el primer partido lo sintió. Este chico no está listo. No está preparado todavía. Vamos a llevarlo de a poco. Como si lo hicieron con Enciso. Claro, y ya jugó Copa Libertadores, como vos decís, ya jugó contra equipos como Palmeiras, ya jugó contra equipos grandes del continente, pero la realidad ya es otra. Está don Raúl Villalba, el papá de Pedro. Don Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido a Deporte Total, buen día. Hola. Sí, don Raúl, ¿me escucha? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Ahora Bueno. sí le escucho bien. Estamos analizando lo de Pedrito, que sentimos, particularmente yo lo vi así, que le costó un poquitito, que algo normal, me dice, estamos debatiendo esto con Juan Eduardo, con el profe y con el Tano. Vos que lo conocés muy bien a Pedrito, ¿cómo lo sentiste en su primer partido? Se cortó. Hola. Se cortó. Sí. Hola, ¿me escuchan? Te escucho perfectamente, don Raúl. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Estaba escuchando los comentarios y la verdad que primero que nada hay que analizar, ¿verdad?, contra qué rival fue el debut de Pedrito, ¿verdad?
y también la trascendencia de que él escolta, que era un partido de campeonato. Había muchas cosas en juego, ¿verdad? Que yo creo que entra también a influir en lo que es el juego en sí, ¿verdad? Y yo creo que ese partido fue muy especial para él, pero él jugó para el equipo, yo lo vi así. Hizo mucho trabajo que estuvimos nosotros en la cancha, ¿verdad? Y viendo que corrió mucho espacio, les iba a Ferreira todo el tiempo. O sea que hizo para mí un debut para el equipo, ¿verdad? No para él, ¿verdad? Que seguramente todos pensarían que un buen debut sería meter un gol de chilena, ¿verdad? Pero eso sería mi análisis, ¿verdad? Ahora, él obviamente que es mucho más futbolísticamente de lo que mostró en su debut. Por algo con 15 lo pone el técnico en primera. Eso no tengo ninguna duda. Claro, mira, esto es algo que no es que surgió se le ocurrió al técnico, mira, voy a hacerle debutar, ¿verdad? O sea, que es un proceso que Libertad está haciendo con él de las inferiores, así como había dicho en su momento, en su declaración el profesor Ariel. Y lógicamente el peso del partido, del debut, en una cancha un poco complicada, ¿verdad? Pesada como la de Luque, todo mojada, ¿verdad? O sea, eso fue lo que yo digo desde mi percepción, que le costó mucho en lo individual, ¿verdad? Pero no así en el partido en sí. Ese 45 minutos yo le vi correr muchísimo, lo vi cerrar espacio, lo vi hacer jugadas con Oscar, con Bauti, se combinó bien. Le tocó ocasiones que pudo haber resuelto mejor, ¿verdad? Pero así como te digo, son cosas que a cualquier jugador le puede pasar, ¿verdad? No, es normal, por eso imagínate, si le damos destaque acá en el programa, en el horario central, es porque queremos hablar de Pedro y porque evidentemente tenemos referencia y sentimos nosotros tenemos que decir simplemente lo que vemos para poder protegerla, él, porque creo que es un chico que está comenzando, tiene 15 años. Veo acá en televisión que me están poniendo tu foto, que sos un papá joven, por visto tiene una mamá joven también, evidentemente él tiene 15 años. A ver, comentanos un poquito sobre él. Primero, Raúl, ¿de dónde son ustedes? Sí. Bueno, nosotros somos de la ciudad de Luque, nosotros vivimos acá ya hace mucho tiempo, pero él nació en Asunción. Nosotros somos una familia grande, ¿verdad? Donde están todos incluidos los tíos, la abuela, la madrina. Tengo familia numerosa y del cual seguimos a Pedrito desde el primer día que arrancó con el fútbol. ¿Dónde comenzó Pedrito? Bueno, la primera escuelita que tuvo fue en un barrio con el exjugador Crípulo Aguilera, que seguramente ustedes recordarán de él. Amigo nuestro, Crípulo Aguilera, claro que sí, el volante. Crípulo. Él fue su primer profesor, ¿verdad? Cuando tenía 4 años y medio. De ahí nosotros fuimos a la escuela de fútbol de Olimpia, donde fuimos multicampeones, ¿verdad? Todos los años con una camada espectacular en la categoría 2008. También siempre reforzando las categorías superiores, así como 2007. Salimos campeones en Argentina en torneos internacionales, la escuela de fútbol. Y luego vino la pandemia, ¿verdad? Que creo que eso fue muy duro para todos en el ámbito de fútbol. Pero nosotros seguimos trabajando y entrenando, ¿verdad? Para que se entienda muy bien el contexto, yo soy también un profesional del deporte, soy director técnico y preparador físico. Trabajé con Pedrito desde temprana edad, todos los aspectos físicos, técnicos. Él también entrenó otro deporte, así como el taekwondo, prácticamente es cintonero de taekwondo. O sea, en la preparación física él está a un nivel superior de lo que es su edad. Acá estamos mostrando una foto que nos hicieron llegar de Pedrito cuando estaba en la escuela de fútbol con Aguilera. Ya de chiquito. Gran señor. Sí, un tipazo, lo conozco perfectamente. Es amigo nuestro, es amigo de este equipo deportivo, de muchos integrantes de Deporte Total. Y Pedrito, ¿cuándo llega a Libertad? ¿A los cuántos llega a Libertad? Nosotros fuimos a hacer la pre-inferior en el Club Olimpia, en Villeta. Y por decisión, prácticamente saliendo un poquito de lo que es el deseo del corazón y el fanatismo.
tomamos la decisión de optar por el camino de Libertad por el tema de la cercanía, de la institución en sí. Investigamos y creo que hoy es uno de los mejores clubes para formativa. Y a los 13 años, ya que no hubo el fichaje que correspondía con Olimpia, que es el primer fichaje, fuimos libres, optamos nosotros por ir a Libertad. Ahí no abrieron la puerta prácticamente todos los profes, el apoyo en sí, y de ahí empezamos a trabajar con ellos. De los 13 años, él ya fichó un año antes en formativa, o sea que está un año antes de lo correspondiente. Señor Raúl, le saluda Altano, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Altano? Muy bien. Excelente. Bueno, muchas felicidades para toda la familia. Yo creo que debutar hoy en día con 15 años en Libertad tiene doble mérito por la calidad y la cantidad de jugadores que tiene el club. Entonces, evidentemente de que hay algo, hay una buena madera, una buena base. Decía que usted entrenó, o sea, que Pedro entrenaba con Olimpia Elite, el que entrenaba en Ñuguazú, ¿verdad? No, en Ñuguazú sería el Olimpia de Asunción. Nosotros estábamos en la central, en el Para 1. Ah. Y ahí entrenábamos en los sintéticos y competíamos también en la cancha de las Fuerzas Armadas. Entiendo. Sí, y ahora cuando ustedes lo llevan a Libertad por la cercanía, ¿entrenan en la Fuerza Aérea? En la Fuerza Aérea. En realidad estaba habilitado cuando eso solamente colegialito, ¿verdad? Sí. Nosotros hacíamos de TT porque salíamos recién de la pandemia. Claro. Y había ciertos requisitos, ¿verdad? Pero así como te digo, él con un año menos, ella formó parte de la formativa, que ese año fue un torneo especial que se jugó creo que de octubre a diciembre, donde justamente él, porque no estaba habilitado, no pudo competir todavía, pero sí, él entrenaba en el plantel de la formativa de la Sub-14 y competía en la escuela de fútbol de Libertad, ¿verdad? Que gracias al profe Ataide y al profe Iván pudo competir eso en ese momento, ¿verdad? Sí, ahora yo estuve en Luque en el partido con el Sportivo Luqueño. La posición de él jugó, ¿es la posición realmente donde él venía entrenando? ¿Es un extremo de oficio, un punta? No, en realidad él es volante ofensivo, ¿verdad? Un hermoso enganche. Él siempre jugó en ese puesto detrás de los delanteros, ¿verdad? Ah. Pero su característica da también para jugar como extremo. Siempre fue rotando prácticamente en todos estos años inferiores y en la reserva, porque él jugó también partido en la reserva y fue rotando entre volante de marca, volante creativo, volante por derecha, extremo. No sé si ustedes recordarán también los partidos de los cuadrangulares que jugó la sub-15. Sí. Hace poco. Él estuvo también jugando ahí en un partido figura, en partido contra Brasil, contra Colombia. O sea que él es un jugador polifuncional, ¿verdad? Por eso creo que el profe Ariel tiene en Pedrito un jugador donde puede de repente cubrir algún tipo de espacio, ¿verdad? Claro, totalmente. Ahora, don Raúl, este proyecto de hacerlo debutar, ¿cuándo empezó? ¿De dónde lo saca Galeano para ponerlo en primera división? Bueno, te quiero contar un poquito la historia de él, ¿verdad? Sí. Como para poder entender. Nosotros, cuando comenzamos el campeonato de la Sub-14 el año antepasado, nosotros tuvimos invitaciones porque tenemos familia en Alemania, donde fuimos a dos clubes, el Stuttgart y el Hoffenheim, ¿verdad? Donde no es una prueba futbolística, pero sí una invitación para hacerle unos exámenes de condiciones, ¿verdad? En los dos clubes le hicieron exámenes físicos, técnicos, psicológicos, en donde él superó la media, ¿verdad? Superó todos los obstáculos. Los dos clubes le dieron el recibimiento y también le dejaron con las puertas abiertas para poder retornar cuando Pedro quiera, ¿verdad? Y en esos análisis los resultados arrojaron que él con sus 14 años tenía el físico de un chico de 17 años. La velocidad de punta alcanzaba más de la media que para un jugador de Bundesliga. La parte psicológica
Le hicieron unos exámenes donde arrojaban que solamente el 10% de la población tiene la capacidad de raciocinio que él tenía ahora. Todos esos exámenes yo le traspasé al coordinador, que dicho sea paso, uno de los mejores personas que conozco, que es Marcelo Ataide. Lógicamente de ahí partió, creo yo, el análisis. Y después que salimos campeones, que llegamos a Libertad, con la camada que tiene Libertad de la categoría 2008, que son excelentes jugadores, ¿verdad? Aparte de Pedro, que tienen otros chicos que están en condiciones también similares, ¿verdad? Pero sí, Pedro arrojaba una parte física mucho más superior. Eso, él creo que tuvo la oportunidad de formar parte del selectivo, que se hizo un selectivo terminando prácticamente la sub-14, y donde se hicieron las pruebas correspondientes, y él quedó con otro chico que era mucho más grande, quedó en el selectivo. Eso fue al comenzar el año pasado, donde él tuvo la oportunidad de competir en reserva, debutó a los 14 años en la reserva, con varios partidos buenos, entre ellos varios goles. Y de ahí fueron llevando, creo, en Libertad ya la decisión de darle la oportunidad para que forme el plantel de primera vez. Eso se dio el año pasado, en diciembre más o menos. Perfecto, don Raúl, creo que tiene mucho por delante, tiene 15 años. ¿Cuándo cumple 16? Así es. En julio, el 9 de julio cumple 16. El 9 de julio de este año. De este año, así es. Bueno, le auguramos lo mejor a Pedrito. Viven en Luque, dijo al principio, ¿verdad? En Luque, así es. ¿En qué parte de Luque? Y sería la Campo Grande, sería más o menos cerca del colegio de policía, más o menos. Ah, cerca del colegio de policía. Acá me dicen que... Barrio Molino. Profe, Barrio Molino se llama. Sí. Me dicen que el técnico, que Ariel ya lo conocía de la escuela élite del Olimpia en su momento, ¿es cierto? Sí, bien. Fíjate lo que es el destino, ¿verdad? Porque yo lo conozco a Ariel de la escuela de fútbol élite, donde él era técnico ahí prácticamente compartía con nosotros, jugamos fútbol, compartíamos hasta ahora. Y él llega a Libertad como un profesor de la parte inferior, ¿verdad? Sí, su 17. Que por mérito también creo que está demostrando que es un técnico joven, tiene la capacidad de estar ahí con un plantel así tan grande, ¿verdad? Y tan importante como es el de Libertad. Exacto. No, buena gente, tenemos el mejor concepto de Ariel, tenemos compañeros que conocen profundamente su familia, un técnico joven, le auguramos que siga creciendo. Y a Pedrito que siga tranquilo, tiene todo por delante, es un chico, y bueno, a arroparlo, a cuidarlo, y se nota que tiene una buena familia, que lo acompaña, que lo protege, que lo aconseja, que lo guía. Así que gracias por el tiempo, don Raúl. No, a ustedes muchísimas gracias, y la verdad es que quisiera también acompañar esta entrevista, hablar de un mensajito para todos los papás que están ahí detrás, que la verdad que es muy sacrificado ser un papá de un jugador de fútbol. Hay veces que uno tiene que sacar debajo de las piedras los recursos, y yo creo que se merecen también, como se dice, un poco de importancia, ¿verdad? Porque yo creo que la familia es la que respalda más que nada al chico. Así es. Raúl, gracias por el tiempo. A ustedes muchísimas gracias, y cuando quieran. El papá de Pedrito Villalba, chico de 15 años que debutó. El más joven creo que ha debutado hasta ahora es Ovelar, ¿verdad? Con 14 debutó en la primera de Cerro. Sí, 14. Yo recuerdo que no sé si era Bobadilla o Nefa el que tenía el primer lugar, y vino Ovelar y le sacó ese lugar. ¿Verdad? Yo creo que fue Rafa. Rafa a los 15 años ya era suplente de Hugo Ricardo Talavera, que era mucho decir. Y Nefa debutó a los 15. Lo puso sí. Cubilla. Y Rafa también. ¿Y Roque Santa Cruz a los cuántos había debutado? No, Roque debutó más grande a los 17 debutó años. Roque. Sí, no, y lo puso Cubilla. Y a Nefa creo que también fue Cubilla el que lo hizo debutar en su momento, Luis Cubilla. Sí. Y Ovelar de Cerro fue el más joven. Y ahora aparece este chico, Pedrito Villalba, de 15, que va a cumplir 16 el próximo... Julio. 9 de julio, ¿verdad? No sé si hay otro más joven en Libertad que había debutado hace poco. Enciso, ¿los cuántos? 16, ¿verdad? Julio. 16. Julio César Enciso. O 15 sí que.
15 o 16. Pero evidentemente que se está trabajando muy bien en Libertad, ¿no? Esto pues no es casualidad. No. Esto es el resultado del trabajo. Y sobre todo animarse a ponerlo. Pero por eso digo, porque se hace el lujo. Le arropan pues. Y 45 minutos y no se resintió el equipo porque lo cuidan, lo protegen por un lado. Hay pues una visión por lo visto de todos los integrantes del plantel de cuando se toman ciertas decisiones, de por qué se toman, y todos se comprometen, todos se involucran. Y sabe que sale este plantel de Libertad que hay mucho carácter. Mucho carácter en el vestuario, eso se nota. Porque aparecen. Yo recuerdo ahora me hace acordar que repetimos lo de Luque. Le había puesto, cuando salió campeón Libertad, le hizo debutar a ese volante de Escobar, de Pueblito Escobar, ¿verdad? Que nos sorprendió gratamente. Admin Molina. Contra Luqueño, en Luque, y ahora le hice debutar a este chico de 15 años contra Luqueño en Luque también. Una coincidencia nomás, traigo una colación de cómo fue, ¿verdad? Lo que se ve es que Libertad es un plantel sano. Claro, es un plantel sano, digo, porque esto era algo impensado antes, porque vos lo metías a un chico, o el técnico lo metía a un chico en un plantel donde hay jugadores muy hechos ya, y es como que, a la pucha, mira, me saca a mí para poner a Omita ahí. Como que se veía... mal. No hay celos. Claro. Y acá, sin embargo, debutan chicos, lo arropan, lo acompañan, lo aconsejan. Yo lo vi a Lorenzo Melgarejo ingresar y sin ningún problema. Claro, pero hay un detalle. Por ejemplo, cuando Enciso explosionó en Libertad, demasiados errores cometió. Y yo le calificaba... Julio César, larga un poquito la pelota, no hay Sportivo Enciso, es Libertad, decía yo. Sí. ¿Verdad? Y la paciencia que le tenía Tacuara Cardoso. Tacuara estaba solo, Enciso quería resolver él. Sí. ¿Verdad? Claro. Y no es que lo mandaba a la China ni nada de eso. Y era su maestro, aparte que concentraban juntos en la misma habitación. Él lo trajo, él lo apadrinó prácticamente. No me haga ojito. No, tengo que ir a la pausa, Mamá me hace ojito con dos ojos. Eso es medio raro. Es medio raro, es sospechoso. Sí, el tiempo. No, sí, la culpa del tiempo, cualquier cosa. 12:01, ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bueno, yo quiero hablar de Alex Arce, porque es un jugador al que le hemos seguido permanentemente, desde su transferencia, desde la salida que iba a dar de Ameliano al fútbol argentino. Y las veces que podíamos, lo teníamos en la polémica los lunes. Era como viste, de repente cuando parece que es tu cliente, te dicen los muchachos en producción fuera de micrófono, porque permanentemente le estábamos buscando. Es que hacía goles, y en ese momento un poco el estilo del programa era darle mucho destaque a los jugadores que estaban afuera. Había un segmento especial hasta ahora, hay un bloque especial que hacía el Tano Virgil en su momento, hoy lo hace el Pendejo, lo hace el Mitaí, que es nuestro productor televisivo en Deporte Total. Y
Ayer tuvimos que modificar, no es que modificar, sí que anunciábamos que ya no podíamos incluir los goles de Ale Arce. Por el horario. No, porque se estaba jugando el partido. Estaba jugando el partido, nosotros teníamos que cumplir con los patrocinantes, teníamos la pauta y ya se nos iba, pero ya teníamos programado el bloque de goles paraguayos en el exterior. Pero es impresionante, doblete Alex Arce, Liga de Quito le gana a Delfín por 2-1 con goles de nuestro compatriota, uno de ellos de penal. Está haciendo goles de manera bárbara, tremenda, y a tal punto que por eso después en las redes hay no recuerdo quién levantó en las redes sociales de nuevo un segmento de aquel programa televisivo de la chica, ¿verdad? Y anoche, cuando fui después acá del canal a la casa, estaba fijándome en el teléfono, viste, famoso, no puede dormir los primeros instantes, la adrenalina, y me puse a mirar, y aparece, y realmente ¿cómo es que se dice? Le minimizaba, sí, le minimizaba, ¿verdad? Y particularmente le minimizaba por el club, ¿verdad? Claro, la B Argentina. Sí, no, se refería a la edad, 28 años, y que comenzó en un pequeño club de Ameliano, le daban con todo Ameliano, ¿verdad? Pero había un periodista que sí, un varón que era el conductor principal, le destacaba el promedio de gol que tenía y cuantificaba cuántos partidos había jugado, y el promedio de Alex en su carrera era como 0,50 por partido, un buen promedio, claro. Sí. Casi medio gol por partido, de que estaba jugando en primera tenía Arce, y ahora la está rompiendo en Ecuador. Una pena lo que le pasó cuando fue convocado para el partido de Rusia. Sí, se suspendió el partido amistoso justo cuando fue convocado por primera vez. Hubiese sido lindo verlo. Sí, verlo con la mitad de la selección, a ver cómo respondía, ¿verdad? Pero se está justificando plenamente. En Defensa y Justicia fue goleador. No, en Rivadavia. Independiente Rivadavia. Y fue autor de goles determinantes. Que cuando estás en racha, este primer gol, por ejemplo, eso es cuando vos estirarlo del gol, pues. Porque su compañero pifia, intenta sacar un remate al arco, pifia, y le sale una asistencia, y el marcador se mete dentro del arco y no alcanza para poder bloquear esa asistencia, ¿verdad? Claro. Y el balón le queda a Arce con todo el arco a disposición. Cuando estás en racha positiva, vos pateando mal, haces goles. Bueno, pero hay una cuestión con respecto a Alex Arce. Es más increíble lo que su racha se mantiene. Sí, en Ameliano ya era goleador. Sí, ¿verdad? O sea, ya no podemos hablar de racha, que es inherente a él, a su juego ya el gol. Es dueño del gol, si nosotros podemos decir dueño del gol, él es. Porque si vamos a hacer un antecedente, ya como decís vos, Luis Enrique, ya en Ameliano era así. Alex Arce estaba a un gol de ser el jugador de la Liga de Quito con mejor comienzo en un torneo, con sus 2 goles ya le superó. Estaba a un gol de ser el jugador, hizo 2. Es el mejor jugador el de mejor promedio en un arranque en la liga. Ya es él. Y bueno, si ahora hizo 2, él tenía casi promedio de gol por partido en este equipo. ¿De qué está? ¿Verdad? El que lo llevó. Tenía 9 en 12 la vez pasada. Sí, y ahora tiene, 9 en 11. Y ahora creo que tiene 11 en 12. Algo así. 12. Sí, algo así. Pero casi, digo nomás, casi promedio 1. La satisfacción del que lo llevó, la satisfacción de los dirigentes, del presidente de la Liga de Quito, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la acertamos a esta. ¿Y ustedes creen que falta todavía? Estamos entrando en mayo. Faltando 2 meses y piquito, o 2 meses, ¿le mete duda a Garnero para la Copa América? No le va a meter duda. Si es un artículo de lujo aquí, en cualquier parte del mundo. Ya está, o sea, vos lo llevas. No, él se lleva solo con estos goles. No, ya sé. Sí, claro, yo lo llevo, sí, claro. Lo llevo, te entiendo, lo llevo. Y le va a probar el amistoso cómo responde, a veces en la selección cómo responde. Sí, yo creo que es prematuro todavía para cerrar la lista de la Copa, pero lo que está haciendo en el mérito es para continuar en esa lista. Sí, como estuvo en la última convocatoria. Sí, para el amistoso de Rusia. Para el amistoso y ahora contra Rusia. Tres amistosos ahí que preparar la. Pero si sigue así con esta racha,
sus chances van a aumentar. Claro. Sus chances aumentan, ¿verdad? Y después, llegado el momento, vas a tener que analizar el momento de Tony, de Ábalos, de Adam. Fíjense. Y hacer una Romero. comparativa. Lo de Ángel hoy pide también. Eso tiene. Hay competencia. Hay competencia, lo por que- eso yo hacía la consulta. Y lo que pasa, Jotita, que eso que vos estás puntualizando, está hablando de jugadores ya con más ropaje y rodaje con la camiseta de la selección. Ángel Romero, jugador de selección comprobadísimo, ¿verdad? Antes el uno era Ábalos, de lo que estaban afuera Sí, últimamente. Era sí. Ábalos primero, Tony, después Adam a veces no estaba, después se convocó, Carlos está en buen González en momento su también. momento. Carlos González, yo creo que ahí perdió mucho terreno, ¿verdad? Pero hoy para la convocatoria última eran siempre Adam Vareiro, Ábalos y Tony. Y después era insostenible atajarlo de Ángel Romero, que nosotros pedíamos incluso un poco antes su convocatoria. Y ahora le citó, como dijiste la pasada, para el partido con Rusia, que no se dio lastimosamente, a ¿El Alex. reemplazo de quién fue? De Adam, que lo citó. ¿A quién era que se cayó? Adam. Tony cayó. Tony cayó. Y lo llevó a él. Entonces, hay que ver. Yo creo, como dice Tano, es prematuro todavía. Hay que verlo. O sea, está haciendo goles, como decía un artículo de lujo, pero Yo creo que no está asegurada su participación, pero sí, con este rendimiento él aumenta su chance. pero podemos incluso para la Olimpiada, si no va para la Copa América, por ahí la Olimpiada te puede dar una mano. Yo creo que hoy él pelea un lugar con Ábalos, que parece que le está costando un poquito esa transición de Argentinos Juniors a Independiente. Está con nosotros el colega Freddy Hidalgo, colega de Ecuador, relator. Vamos a hablar sobre Alex Arce. Bienvenido a Deporte Total. Estamos, Freddy, en televisión, en radio. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? El saludo fraterno para usted, para todos los hermanos paraguayos. Un abrazo enorme desde la capital de los ecuatorianos. Bueno, estamos analizando el momento de Alex Arce, que en un principio creó un poquito de dudas en algún sector del periodismo deportivo ecuatoriano y que hoy se está justificando plenamente en base a goles. ¿Cómo lo están viendo ustedes, particularmente en tu caso, Fedi? ¿Cómo podés analizar este momento y qué recepción ha tenido Alex para con la afición deportiva de la liga? A ver, el tema de dudas acá del paraguayo al fútbol ecuatoriano, a priori les puedo contar que todo lo contrario. Liga necesitaba un goleador, había salido Paolo Guerrero del cuadro universitario, y cuando se empezó a nombrar a Alex Arce como nuevo jugador del equipo paraguayo, todo lo contrario. Más bien generaba mucha esperanza, porque la negociación no fue inmediata, fue una negociación complicada, donde Liga de Quito hizo una inversión importante para que el futbolista pueda llegar. Lo que sí termina sorprendiendo, porque generalmente los futbolistas extranjeros que llegan a nuestro país les cuesta tiempo adaptarse al fútbol ecuatoriano, a lo que significa jugar en altura cada fin de semana, pero sorprendentemente para bien, Alex Arce se ha convertido en uno de los jugadores que mejor han rendido. Inclusive, en horas de la mañana, en mi programa de radio, advertíamos datos impresionantes. Se ha convertido en el primer jugador que en tan solo 8 fechas que se han jugado acá, pero recordamos que Liga jugó tan solo 6 partidos porque tiene 2 compromisos aplazados. Es decir, que en 6 partidos el récord que tiene Alex Arce en cuanto a su corta goleadora termina siendo histórico dentro del fútbol ecuatoriano, no solo para Liga, sino para el fútbol ecuatoriano. ¿Cuánto tiene Freddy en ese análisis que tenés de 6 partidos jugados? 10 goles. Es bárbaro, es un porcentaje. Si uno va a hacer el porcentaje, el porrateo es fabuloso. ¿Y qué deja en la afición deportiva? ¿Ya se ganó el cariño de la gente? ¿Cómo está respondiendo esa hinchada de la liga sobre el paraguayo? A ver, acá el hincha de Liga, para contextualizar un poco, el hincha de Liga es un aficionado, si bien es cierto, es querendón, pero es una hinchada en la cual está acostumbrada a grandes jugadores, está acostumbrada a buen fútbol, a títulos,
es el único equipo junto a Independiente del Valle con torneos internacionales, el único equipo que ha alcanzado una Copa Libertadores de América en nuestro país. Es una hinchada sumamente exigente, pero esa hinchada hoy, el día de hoy, le tiene a Alex Arce en un sitial preponderante. Ayer hacían la variante, el cambio, tuve la oportunidad de relatar ayer el duelo, y Arce sale entre aplausos. Luego yo lo comentaba y existe un vínculo muy importante también por la humildad que tiene el delantero, no solo en Ecuador sino en Sudamérica. Los jugadores son muy pocos de tener buena conducta con la afición, pero ayer Alex Arce, después de ser la figura del partido, de dar la entrevista para cadena dueña de los derechos de televisión, se acercó para firmar autógrafos en la cancha, para conversar con los hinchas, para tomarse fotos. Y hoy Alex Arce, no tengan dudas que ya se ha convertido en un jugador sumamente querido y caminándose a ser ídolo de una institución tan grande como Liga. No, en Liga, donde hemos tenido paraguayos que han sido campeones de América, con Fossati, el caso de Enrique Rambert Vera y Carlos Paraguarí Espínola, el central, o sea que han tenido muy buen pasar en Liga. Exactamente, y que se lo recuerda con mucho cariño, con mucho afecto a los dos jugadores que, por ejemplo, lo de Espínola con varios pasos por Liga, teniendo una participación excepcional y convirtiéndose en uno de los grandes defensores que ha tenido Liga y el fútbol ecuatoriano. Y lo de Enrique Rambert Vera, muy pocas veces nuestro país ha tenido un jugador internacional formando parte nada más ni nada menos que un mundial de fútbol. Es decir, acá se les tiene mucho respeto y mucho cariño al futbolista paraguayo por los rendimientos sublimes que muchos de ellos han tenido, especialmente con la camiseta aquí. Bueno, Freddy, yo sé que sos un experimentado, uno de los experimentados allí en radio, en televisión. Te vamos a pedir en producción que nos deje tu audio de uno de los goles de Arce, le vamos a poner el video, vamos a hacer un trabajo contigo y después te vamos a reenviar. Queremos después sentir un poco la pasión tuya cantando un gol de nuestro compatriota. Estábamos hablando, él viene realmente, le tocó un poco grande la oportunidad de estar en primera, viene de un club pequeño en el sentido de jugar en primera como es Ameliano. Él pertenecía a Cerro Porteño, uno de los grandes, que vos sabés muy bien lo que es Cerro Porteño en Paraguay, y bueno, lo dejó ir. Le tocó la oportunidad en Ameliano, la rompió en Ameliano, su presidente no quería dejarlo ir a la Argentina, y él le pidió, por favor, es mi oportunidad, y fue a un equipo no grande también en la Argentina, la rompió en la Argentina, en base a goles ascendió con su equipo. En los primeros partidos volvió históricamente a marcar el primer gol. Vos ya tendrás toda la historia de él, obviamente, te lo repito simplemente, y bueno, se va y debuta ahí con un gol en una final internacional con la casaca de Liga, y ahora está teniendo este gran momento. Así que te vamos a pedir un favor después, Freddy, nos envías el audio de uno de los goles, elegí vos el gol, y acá producción de nuestro canal le va a poner un poquito el video para compartir en programa siguiente nuestro, y te la vamos a enviar después. Muchísimas gracias, la verdad, un lindo gesto, un abrazo enorme para todo el querido pueblo paraguayo desde la capital de los ecuatorianos, siempre esa hermandad sudamericana que nos vincula. Le digo, he tenido una suerte porque he relatado la gran cantidad de goles de Arce en este arranque, y voy a mandar el último gol de los últimos, el primero del partido de ayer puede ser, sí, para que la gente conozca un poco también el cariño y el afecto que se le tiene desde Ecuador al futbolista ecuatoriano. La verdad, muchísimas gracias, un abrazo enorme y estoy a las órdenes. Una última, Freddy, porque no podemos dejar escapar. Ustedes tienen a una leyenda del fútbol paraguayo, una leyenda del fútbol sudamericano como es Ever Almeida. ¿Cómo le está yendo a Ever? Acá es un técnico sumamente querido, es de los técnicos más importantes en la historia futbolística del Club Deportivo El Nacional. Estamos hablando del único vitricampeón del fútbol ecuatoriano. Él estuvo en los momentos gloriosos dando la vuelta olímpica con el Nacional, pero se le respeta mucho más porque está en los momentos más complicados institucionalmente. Ever Hugo Almeida ascendió con el Nacional, le volvió a dar casta ganadora, le volvió a ponerlo en un torneo internacional. Ha sido un arranque complicado institucionalmente,
Recién van a poder inscribir algunos jugadores en el presente mes. Inclusive Ever Hugo Almeida ha tenido que dirigir desde las gradas porque todavía no está inscrito. Y esto es por un tema del fair play financiero acá en el fútbol ecuatoriano, que la dirigencia que recientemente llegó dijo que en este mes se iba a resolver para que el profesor pueda ya dirigir desde el banco de suplentes. Una persona sumamente querida, un nacional que recién en la última fecha pudo ganarle 2-0 al Imbabura. Tuve la oportunidad de encontrármelo, conversar un momento, y siempre es grato estar con un histórico, como lo advierto, histórico acá en nuestro país, histórico en Sudamérica, porque es una de las glorias como futbolista y como entrenador también. Freddy, un fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Un abrazo enorme, estamos a las órdenes, y permítame mandarle un abrazo fraterno a todo el pueblo paraguayo. Muchísimas gracias. Colega relator de fútbol, periodista de televisión y de radio, Freddy Hidalgo, hablando muy bien de Alex Arce, y terminó hablando también maravillas de Ever Hugo Almeida. Acá me envía Andrés, socio de Cerro Porteño, y me dice las caras sucias de en su momento del Cerro Porteño en la época pasada, para recordar cómo era antes. Debutaron, por ejemplo, Nino Arrúa y Juvencio Osorio, debutaron con 18 años en Cerro Porteño. Y el amigo de Benicio, Carlos de los Santos Carazaguir, a los 19 en primera división. Eran los caras sucias que después fueron tricampeones el gran tricampeonato de Cerro. Sí, 72, 73, 74. ¿Vos ya comentabas cuando eso? No, yo ya era veterano ahí. Bueno, 12:20, ya venimos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios. Especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles. Escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comesipar para todo público. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Qué bárbaro, estamos mostrando en televisión una goleada de 6-0 Deportivo Recoleta contra Deportivo Santanilla. Es un marcador quita técnico, porque me dice Tano, sí, pero ganó en su debut. Sí, le ganó a Tempetarek 1-0, jugando de local. En Santaní. En sí. Santaní, el equipo de Santaní. Ahora, que perdió ahora jugando de visitante ante Recoleta. ¿Puede influir tanto no el campo de juego? Porque en este escenario siempre hay goleadas. Siempre hay mucho gol en pasto sintético. En el campo sintético. Si no estás acostumbrado, te va a costar. Pues siempre hay muchos goles en este campo. Y creo que no le toman el punto. Y Recoleta practica en esta su cancha sintética. Y es una ventaja obviamente para el equipo recoletano. Esto fue en el parque, en el Cardiff. Bueno, ganó Recoleta Santaní 6-0, pero ese no es el tema. Vamos a ir hasta Pedro Juan Caballero. Vamos hasta Pedro Juan Caballero. Instalémonos el viernes ya. Estamos para ese partido.
de Cerro Porteño 2 de mayo. Supongamos que estamos en la capital del departamento de Amambay. ¿Cuál será el ambiente? ¿Cuál será el clima? Extraordinario. El rival se llama Cerro Porteño y el día ideal que los pedrojuaninos quieren jugar los partidos de la División de Honor, que es el día viernes, por una serie de razones, ¿verdad? ¿Horario? El horario, sí. ¿También bueno? También. Sí, horario perfecto. Perfecto. Segundo turno. Sí, por eso Sí, digo. horario que pedía la gente de Claro. Pedro Juan. Todo es ideal. El ingeniero Romero decía, por favor, un partido, un viernes a la... Creo que es 7, 8 de la noche. 20-30, ¿verdad? 20-30. 20-30. No, Sí. 20, sí. Yo hice un partido 20-30 un viernes y después de arrancar el partido Iba había llegando gente que todavía seguía llegando. O sea que tranquilamente después de jugar a las 9 de la noche ahí en Pedro Juan. Sí, lo que pasa es que en Pedro Juan el sábado es medio feriado ya. Y No, porque recordad que el presidente nos dijo que el sábado es sagrado incluso para la tarde. A la tarde, y vos le sí. preguntás por viernes y entonces por algo ha de ser. Claro. Sí. Es una zona comercial indudablemente porque está en la una ciudad fronteriza. Pero Estilo de vida. estilo de vida es para Claro, sí. la zona tiene Sí, su entonces, estilo de Su vida. costumbre. Su costumbre, exactamente. claro. Entonces, ellos se van viernes o no tienen problema ir a ver fútbol de salón, fútbol a la discoteca, pero el sábado no tienen problema de horario para levantarse. Es mi deducción por el estilo de vida. No Y- tienen problema, es media mañana para ellos. Y el sábado es para otra actividad para ellos. Sí, es otra no cosa. es precisamente ir a la cancha. Y eso No. es lo que nos decía el Piqui. Sí. El no, fútbol- y, el fútbol no, y suizo. cualquier tipo de otro evento, digo yo, ¿verdad? No, ahí Y sí, deporte a la tarde y después los compromisos sociales a la noche. Sí. ¿No? Esa es un El poco peor día que le puede poner fútbol a ellos es sábado, me dijo Sábado. el presidente una vez en Sí. privado. así mismo. Así es. ¿Verdad? Y lindo partido para ponerle viernes. Y sí. Y hoy es el mejor. Y a mejor Cerro, partido. y a Cerro también le viene bien ese día, ¿no? Porque entonces Sí. todo el fin de semana tiene para recuperarse, para volver a recuperarse. Para el partido del 25. Y el partido del 25. Y casi una semana va a tener. Claro, totalmente. Sí. Casi una semana. Y son los dos partidos. Ayer el propio presidente nos dijo, ¿verdad? Son los dos partidos que Cerro tiene que entrar a ganar y ganar. Pero Cerro está ahí en un camino dividido. Porque va a jugar un partido clave el jueves en Copa Libertadores de América. Y el va a viernes jugar también. el viernes un partido que, indistintamente a lo que pase con Libertad Nacional, Lo tiene que ganar. Cerro lo tiene que ganar, porque si no gana y Libertad gana el fin de semana, Terminó la historia. No, terminó. Pero tiene, ¿por qué va a ser si tiene varios días para recuperarse? Vos mismo lo dijiste, casi una semana tiene para recuperarse. sí, y Arzamendi hace 12, 13 partidos que está jugando. Y seguido. él no baja su nivel. No importa. No es un tema de que, de que baje su nivel. Y entonces no lo pongan. Ahí, bueno, no lo ahí ponga está, pues. Arzamendi y guardarlo Ahí- para la Copa. Ahí está, pues. El intríngulis que te Sí, estoy diciendo, bueno, ya cómo sé. haces para ponerlo mejor. Porque Cerro no se puede descuidar del partido del viernes. No. Y Arzamendi es demasiado importante. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Vos lo pones, qué sé yo, a Brock ya le dio descanso. Sí. Jugó Ronaldo de Jesús. Arzamendia volvió a jugar. Si te llega a agarrar una contractura el viernes, Ya no te recupera. Está afuera. no sé si llegas al jueves. ¿Y cómo no va a creo que estar llegue. el tiempo también? Ese es un detalle Bien. no menor. Bien. Va a estar bien. Sí, por lo menos O sea, no marca cancha seca, normal. No come pierna. a priori. Se puede dar una variante así como hizo para este partido contra Meliano. Yo creo que los cambios están cantados. Ahora probablemente va a arrancar Cecilio en vez de Iturbe. Probablemente va a arrancar Churí en vez de Edu. Yo Y no por- sé si Churino hoy no es titular después del partido que tuvo Edu el otro día. Y yo no sé si está para 90, pero para 45 te va a dar una mano. Te va a dar una mano. Y como Edu la pasada le costó, ya le costó contra Alianza, yo creo que ahí se viene la rotación. Y por ese costado izquierdo yo creo que... Porque si vos lo sacás a Arzamendia y lo hiciste jugar el domingo y lo vas a hacer descansar 12 días, tampoco es bueno. No, Entonces- hacerlo jugar unos minutos. Claro, por eso yo creo que se puede dar un poquito esa ligera rotación que empezó a hacer Después, Manolo. minutos para Peralta, Sí. minutos para Wilder, Sí. que no jugó siquiera un minuto el otro día ante Ameliano. A lo mejor ahora cambia, Y arranca la Carrascal. chapa Morel con Wilder o con Peralta, por ejemplo. O Peralta Wilder, Sí. Carrascal. ¿Y Carrascal?
También. Sí, puede ser. O sea, en suma, tiene que hacer una inteligente rotación para que primero tenga ritmo lo que habitualmente no juegan. Sí. ¿Qué es lo que hace Libertad? Sí. Porque a veces no necesita ponerlo, Ariel, no necesita tocar el equipo, pero teniendo en cuenta esa situación de no dejar sin training a tal jugador, determinado jugador que siempre está en el banco, hace el cambio que tiene que hacer. Ahí está la importancia de lo que hablamos siempre, la importancia del colchón antes de la doble competencia. Sí. Porque si esta situación la tiene Libertad, jugando ante el último campeón de Copa, entre semana, Libertad tiene un colchoncito para, si decide, poner más recambios en el equipo y refrescar a los titulares en un alto porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De por ahí tu rendimiento baja, no ganás ese partido, tenés tu colchoncito y pones todo el juego en Copa Libertadores. Claro. Y ese colchón hoy no lo tiene Cerro Porteño. Porque Cerro está obligado en los dos bandos. Si, por ejemplo, mañana el compromiso de regularización ante Nacional suma de a 3 y se puede dar ese lujo el fin de semana. Sí, claro. Se debería darlo porque su rival es River y juega el miércoles. Bueno. Hay que ver. Arzamendi es hoy el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo de nuevo. Lateral izquierdo, perdón. Sí, ha superado a Zavala en rendimiento hoy. O sea, es el lateral izquierdo paraguayo. Sí. El mejor lateral izquierdo paraguayo del presente en el campeonato. De Arzamendi. Yo creo Sí, que paraguayo categórico. Bueno, yo creo que encontró Zavala un competidor. Sí. Sí, porque Espinosa no está jugando más. Yo creo que está Espinosa probablemente con una sobrecarga, por eso lo están. Pero aún lo con están Espinosa para mí hoy es Arzamendia. El mejor, para mí. Sí, pero iba a haber más lucha, me parece. ¿Hay más peleas, sí? Sí, para mí, cuando estaba Espinosa, a mí me seguía pareciendo Zavala el mejor. No, yo no discuto. Para mí Zavala es el mejor, pero no estoy hablando de paraguayo nomás. Yo coincido contigo, ¿te acuerdas que yo... Paraguayo, sí. Para mí Zavala es el mejor. Pero ojo que Zavala no es el Zavala de antes. No, pero es el mejor. En este momento, no. Es un poquito, pero... Arzamendia hoy por escándalo es el mejor lateral izquierdo paraguayo. Gracias por darme la razón, Juan Eduardo. No, pero aclarar. No, ya claro, como dijiste del fútbol paraguayo. Menos mal que no te di yo la razón, porque si no siempre nunca está en contra de él. Brillante, Benicio. Para mí, él hoy está jugando más que Zavala. Sí, está jugando más que Zavala. Sí. Felipe Gato Jiménez, ¿cómo te va? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, a la audiencia, a los compañeros. Bueno, acá los cuatro de la mesa, Jotita, Benicio, Tano y quien te habla, somos, no digo enamorados, porque la gente acá ya no quiere más que se utilice términos medio romanticones, ¿verdad? Entonces, somos un poco apasionados de tu equipo y de tu trabajo, y nos va a tocar, en suerte, verte, Dios mediante, en tu hábitat el próximo viernes. Hay una enorme expectativa, me imagino que ustedes sienten lo mismo, ¿verdad? Y vos que sos de hacia acá también, Felipe, sabés un poco lo que es y cómo se habla lo que va a ser Cerro 2 de Mayo allí en Pedro Juan. Sí, muchísimas gracias. Como le digo siempre también al grupo, después de prácticamente 15 años, que Pedro Juan o la zona norte tenga esta experiencia a través de vuelta, recibiendo a los grandes, y nosotros ser parte de esta historia hoy en día, escribimos por ahí logramos algo, entonces nos pone contentos y que se pueda disfrutar, es lo que siempre buscamos para nuestro fútbol, poder seguir creciendo y bueno, y que el fútbol paraguayo se pueda extender y hoy en día que se pueda vivir esa fiesta el viernes. Acá la gente es muy futbolera, está muy ansiosa esperando ese compromiso. Y bueno, ¿y tu grupo cómo está administrándolo? Mirá que aquí vas a ser muy importante vos, ¿verdad? Yo creo que tenés gente ya con cierta experiencia igual en tu grupo, pero manejarlo porque vos sabés, mediáticamente todo el mundo a Pedro Juan, todo detrás de Cerro para ver el partido con 2 de mayo. Sí, en ese sentido, como yo les digo, ellos no paran de sorprendernos, son jóvenes, pero realmente ya lo van demostrando ya partido a partido, el año pasado en intermedia, ahora en primera, que realmente ellos no se detiene la carrera de ellos, que van en aumento constante y eso le viene bien a todos, ¿verdad? Hoy en día le viene bien a los de Mayo, nos viene bien a nosotros como profesionales jóvenes y a ellos también para su carrera. Y sí, siempre lo trabajamos y lo hablamos, ¿verdad? Que hoy en día
pasa muchas cosas, pasa por lo mental, por lo emocional, muchas cosas por ahí no son ciertas, o de las redes sociales y todas esas cosas que hay que saber administrar y manejar, y bueno, ellos, como les digo, siempre te van sorprendiendo, son un grupo muy unido, muy sano, y eso es lo que hoy en día podemos recibir ese premio, ese beneficio, porque ellos también, ¿no? Es un momento especial también para vos, porque vos, ¿cuánto hace que te separaste, que formaste tu equipo? 2 temporadas, ¿verdad? 2 años. Sí, empecé como cabeza en Capiatá, me fui a trabajar en la B, y después ya vine a 2 de mayo, que estaba último en ese momento, y a partir de ahí, ¿verdad? Que va a ser la 3ª temporada, pero yo siempre le digo a los muchachos, yo en la repercusión que tiene Primera División, prácticamente son 3 meses donde empiezan a ver de otra forma el trabajo de uno, ¿verdad? Prácticamente va por el 4º mes, vamos a decirle, mi 4º mes en primera, y donde estamos teniendo esta experiencia, ¿verdad? No, y cambia todo, otra cosa, es Primera División. Además están sacando resultados, están en los primeros lugares de la tabla. Eso habla bien del trabajo mismo tuyo y de tu equipo, de tu gente. Ahora, dentro justamente de tu plantel, nosotros acá analizamos y va a sostener esto 2 de mayo, no vemos que su plantel sea muy largo, porque definitivamente vos estás jugando con un equipo, con hombres, porque nombre mucho no tenés en tu plantel, Felipe, eso hay que admitirlo, ¿verdad? Entonces vos estás jugando con un equipo de hombres. Como el fútbol es un deporte colectivo definitivamente, ¿verdad? Pero lo que quiero sostener es que con jugadores de muy poco nombre, a excepción de tu arquero, ahora que, ¿verdad? Que uno ya tiene experiencia, después necesitas un par más de jugadores, pero después son todos nombres que nosotros hemos masticado recién en estos 4 meses. Sí, mucha gente me pregunta cómo hacemos, ¿verdad? Para que el que tenga la oportunidad pueda rendir o pueda dar lo mejor, porque eso es lo verdad que ellos hacen. Ellos compiten y bueno, nosotros siempre en el día a día tratamos de que en un plantel, uno cuando va definiendo su plantel, elige dos chicos por puesto, 2 jugadores por posición, y ellos no te regalan nada. Uno quiere estar, el otro también, y en esa competencia sana por la posición es lo que hoy en día a ellos le mantiene vigente, vivo, y por ahí radica, vamos a decirle, la frescura que tiene nuestro equipo, ¿verdad? Son gente que en cuanto a querer jugar, a querer estar en esa competencia sana por ganarse el puesto, lo hacen muy bien, y bueno, y eso es lo que a ellos lo va llevando para arriba, y es muy importante para todos. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto saludarte. Benicio te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bueno, todo el mundo acá en la capital hablando de lo que va a ser este compromiso viernes. Y ese escenario tan especial, se trata de Cerro, un clima especial, ustedes local, a ver un poco, un día ideal, horario ideal, un viernes, mucho público. Claro, se trata de Cerro Porteño. Todo ese microclima que va a envolver al partido del viernes, creo que va a significar algo psicológico, emocional, muy especial. Creo que ahora ya tus jugadores se sienten de manera diferente, trabajan durante la semana de manera diferente. Mi pregunta es, llegado el día del partido, el momento del partido, de encarar a un rival que la repercusión que va a tener eventualmente para el 2 de mayo un triunfo ante Cerro, ¿cómo lo manejás con tus dirigidos esta situación, este escenario, esta realidad, Felipe? Sí, esa experiencia inició con este desafío de Primera División, y siempre lo hablamos con ellos, y una vez que hicimos nuestra evaluación de nuestra primera rueda, nos sentamos a analizar y le habíamos dicho que ya jugaron con todo, ¿verdad? Ya se completó la primera rueda, y dentro de ese enfrentamiento con todos los rivales, uno se va midiendo, ¿verdad? Se va dando cuenta
y evidentemente que nosotros siempre le dijimos que la segunda vuelta que nos toca ahora iba a ser mejor, ¿verdad? Porque una vez que vos ya viste con quién te enfrentaste, si es mejor, si es peor, si es igual, en ese desafío donde ya prácticamente la segunda vuelta te va marcando el rumbo del torneo, es lo que nosotros sentimos y creemos que va a pasar, ¿verdad? Una segunda rueda mucho mejor de la primera, porque ellos también en ese sentido fueron creciendo, equivocándose, aprendiendo, y en poco tiempo, pero evidentemente sirve, y no hay dos partidos iguales, pero la experiencia que vos vas ganando en toda esa primera etapa que sucedió, a ellos le da mucha confianza, y eso es lo que nosotros sentimos ahora. Que sobre todo también con los rivales que se vienen, entonces nosotros tenemos muchas expectativas de que ellos van a ir elevando su nivel, elevando su juego, porque eso es lo que, no te voy a negar, eso es lo que trabajamos, preparamos, y eso es lo que sentimos ahora, que tenemos mucha confianza, que después evidentemente los rivales te pueden ganar, son mejores, más jerarquía, definen, pero veo un 2 de mayo mucho más protagonista, mucho más sólido en esta segunda vuelta, y mucho más convencido de las cosas buenas que fue mostrando, ¿verdad? Porque es fútbol y hay veces que hay altibajo, hay veces que hay partidos buenos, y yo siempre le digo a ellos que en esta primera rueda ellos en todos los partidos salieron a competir de verdad, nunca propusieron otra cosa que no sea más que jugar, más que ser dinámico, que ir para el frente, que tratar de buscar un buen funcionamiento, ser sólido. Después evidentemente hay errores, van cometiendo también situaciones, todo, ¿verdad? Todos nos vamos equivocando, pero de eso yo creo que realmente es muy lindo todo lo que están diciendo, porque eso es lo que nosotros sentimos a partir de todo el desafío de venir, que venga Cerro a nuestra casa, y toda la fiesta que se pueda generar realmente nosotros en nuestra área, que es la parte deportiva, el campo, lo que pueda suceder en el campo. Realmente tenemos muchas aspiraciones, muchas sensaciones positivas. Felipe, lo último de mi parte, porque estaba respondiendo que ni la situación, ni la responsabilidad, ni el rival le están superando a ustedes, que están fortalecidos mentalmente y también futbolísticamente con argumentos sólidos. Muy bien, eso por un lado. Por el otro lado, digo yo, Felipe, ¿hay algo que dejó como resabio ese primer tiempo? Por el segundo no se pudo completar el partido, ¿sí? En la primera vuelta, y ustedes ganaron en la mesa, por los hechos que ya se conocen. Digo, ¿hay algo que te preocupe y que lo enfatizaste durante los trabajos de la semana, lo estás haciendo en estos momentos? Digo, de las virtudes que tiene este Cerro Porteño con el nuevo técnico. Sí, porque evidentemente que hay cosas que lo manejamos internamente, pero evidentemente que no va a mostrar tu carta. El presidente de ellos está con la herida, vamos a decirle, de algo que no nos corresponde a nosotros, algo que resolvió el tribunal, y nosotros no estamos exentos a eso, ¿verdad? Nosotros escuchamos, nosotros vemos, y bueno, ya sabemos también que muchas veces, yo siempre digo que cuando uno gana como que saca pecho, y bueno, su equipo empezó a ganar o a crecer en cuanto al resultado, y sale a hablar ahora, ¿verdad? Pero yo también tengo esa sensación, ¿verdad? Que por ahí ellos creen que no ganaron, que nosotros ganamos en el escritorio del partido, ¿verdad? Y yo creo que están muy lejos de la realidad, ¿verdad? Yo creo que el viernes va a encontrar un 2 de mayo fuerte, y bueno, en ese sentido nosotros vamos a demostrar que nosotros, por ahí el punto se nos fue a favor nuestro por el escritorio, pero nosotros en ese sentido el trámite de ese día estábamos haciendo muy bien, y el viernes queremos hacerlo mejor, ¿verdad? Gato, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo estás? Bien. Bien, Gato. Bueno, a lo largo del campeonato lo que observamos, o lo que observé en este caso particular, era que le faltó cuota de gol a tu equipo, si bien lo tenés bastante distribuido entre varios futbolistas, pero si en otros encuentros fuesen contundentes, hoy estaríamos hablando de un 2 de mayo que incluso
podría haber sido puntero del campeonato, por el dominio, digo, que tuvieron en algunos encuentros anteriores. Sí, totalmente, comparto eso, y sobre todo cuando nosotros llegamos a la punta del campeonato, cuando después de ganar a Ameliano con un hombre menos, teníamos 4 partidos seguidos, incluyo General, Olimpia, Guaraní y Luque, ¿verdad? De los cuales ahí es como que vino por decir, una pequeña mala racha en cuanto a no sumar de a 3. Pero de esos 4 partidos que de 12 hicimos 2 puntos, yo creo que el equipo se merecía 9 o 10 puntos, pero bueno, no es merecimiento, es hacer, es ganar, y por ahí en ese sentido nos dejó tranquilo lo mucho que propuso, intentó el equipo en todos esos partidos, y recordando todas esas 4 fechas donde no lográbamos la victoria. Y bueno, y ahí es donde se empezó a hablar de la falta de gol, de la falta de 9, y bueno, no voy a negar que nosotros a David Fleita trajimos con muchas ilusiones, y lastimosamente él hasta ahora le está costando desde lo físico, arrastrar lesiones que trajo así de Nacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ahí recaía mucho sobre la falta de gol o la falta de 9, pero como yo siempre le digo aquí a la prensa local y a cualquiera, ¿verdad? Nosotros ascendimos con un funcionamiento que no dependemos solamente de un 9 de área, y bueno, y después llegamos también a la punta del campeonato en su momento también con el mismo funcionamiento, y cuando no se dieron los resultados empezaron a aparecer las críticas de que jugábamos sin 2 centrodelanteros o no teníamos gol o que no teníamos 9, y realmente fueron situaciones que se fueron dando, como voy explicando, ¿verdad? Pero bueno, es así, el fútbol es así, todo el mundo tiene derecho a opinar cuando a veces pasan cosas, y realmente nadie mejor que un entrenador que está en el día a día para poder tomar las decisiones. Claro, y sobre todo se ejemplifica claramente en lo que mencionás de el funcionamiento, porque vemos el primer gol ante Trinidense el otro día, un centro desde la derecha que cierra tu extremo izquierdo, que en este caso es Brian Ayala. O sea, el funcionamiento te termina dando lo que de por ahí jugar con 2 delanteros no te lo estaba pudiendo hacer, o jugar con un centro delantero no lo estabas consiguiendo, pero el funcionamiento es claro, y por eso también la distribución de los goles en diferentes futbolistas. Sí, a nosotros nos gusta que se presente eso, que los volantes puedan pisar el área, porque yo siempre digo que el volante que pisa el área no tiene marca, llega al espacio de sorpresa o cayendo en los espacios que puedan aparecer, y para mí es fundamental que el funcionamiento radique por todo el frente de ataque, derecha, izquierda, por adentro, ¿verdad? Entonces pareciera que a veces cuando no ocurre el gol apuntamos directo al 9, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y por ahí te dicen que uno cuando no cambia o no encuentra la solución, le marcan como que se aferra a un sistema, y no es eso. A veces también las características de jugadores que uno tiene que también saber manejar y explotar y utilizarlo a favor, ¿verdad? Pero bueno, se logró una victoria importante ante Trinidense de visitante en un clima difícil ese día, y hoy en día ya tratando de seguir corrigiendo, seguir buscando esa solidez y realmente esperando con mucha tranquilidad el compromiso del viernes. Felipe, te saluda Altano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Bien. Felicitaciones por el momento. Yo hice varios partidos el 2 de mayo dentro del campeonato y a mí me gusta mucho lo que hace tu equipo. Yo creo que desde el punto de vista estético, para mí, obviamente, son los que están jugando más bonito en este momento en el campeonato. Anteriormente era luqueño. Creo que ustedes están ahora en esa primera posición. Quería preguntarte, hace 2 partidos que no lo estoy viendo a Barreto. Yo lo considero a Barreto como el alma, el corazón un poquito de este equipo, ¿verdad? Por todo lo que transmite, por todo lo que marca. ¿Él está con algún inconveniente? ¿Puede volver contra Cerro? Sí, él va a jugar contra Cerro. Él arrastró un problema físico, se lesionó, tenía una pequeña molestia, entonces no podía seguir jugando y tuvo que parar, ¿verdad? Pero sí, ayer ya entrenó normal y bueno, es importante también todo lo que, tanto él como todo, ¿verdad?
como yo siempre digo, en esa disputa por querer jugar, eso es lo mejor que tenemos, la ambición de querer estar, de querer ser parte, ser protagonista, y Barreto realmente en ese sentido, Miguel, tiene mucho empuje, tiene mucho carácter y bueno, siempre está incentivando a todos, ¿verdad? Sí, no, es un guapo, si hay que poner la cabeza, él pone la cabeza y no hay drama. Ahora, si tomamos como referencia ese partido de la primera rueda, yo creo que eso hoy no sirve de espejo, Felipe, porque la realidad de ambos es muy, muy distinta, ¿verdad? Porque ustedes están totalmente compenetrados, se manejan muy bien en función de equipo, y Cerro también es un equipo que ha recuperado aparentemente la confianza. Y el 2 de mayo, de todo lo que he visto, es un equipo que necesita el balón para producir lo suyo, ¿verdad? Ahí está el fuerte el 2 de mayo. Y van a enfrentar a un equipo que también le gusta la posesión de la pelota. ¿Qué se hace en estos casos, verdad? ¿Salir a discutir la posesión o definitivamente será un partido con ratos bien distintos? Sí, yo creo que así como están diciendo, comentando, ¿verdad? Cerro no es un equipo que por ahí divide mucho, sino que así como Libertad también tratan de tener una salida más clara, elaboran juego. Entonces en ese sentido nosotros también eso es lo que buscamos y bueno, yo creo que en eso va a estar la disputa, en que realmente digamos un partido incómodo, que ellos no se sientan cómodos en el desarrollo del juego y ellos también seguro buscando su argumento porque tienen muchas individualidades, porque tienen jugadores de mucha calidad. Entonces uno siempre, lo más lindo que tiene como entrenador es visualizar el partido en la cabeza, ¿verdad? Entonces esa es la parte que yo más disfruto. Después la realidad, lo que pasa en campo a veces ocurre, a veces se interpreta, a veces se ejecuta bien, pero en ese sentido veo un equipo que va a querer la pelota y nosotros también, y nosotros conocemos las virtudes y los defectos de ellos, así que ellos también seguro también conocen, así que realmente imagino, cuando yo le dije a los chicos cuando vino también Guaraní en su momento, son unos partidos donde uno quiere jugarlo porque el del frente tiene que proponer algo que vos también querés, entonces ahí es donde se da un buen espectáculo y la gente sale contenta y todos disfrutamos de un buen fútbol, ¿verdad? Después de que mejor hace las cosas va a ganar o en detalle de repente se resuelve un partido, pero lo que uno mejor quiere es que el rival que tenga enfrente intente jugar y que vos también intentes jugar cada uno con su arma, ¿verdad? Sí, totalmente. Por los estilos debería salir un gran partido. Ahora, la última, Felipe, en el partido contra Triniense, que también yo lo vi en vivo, no lo había visto a Cáceres, tu 9. ¿Él también está lesionado? ¿Él va a estar para contra Cerro? Sí, él y David, es justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? El inconveniente que arrastran tanto físicamente, lesiones, ¿verdad? Y desde que empezó el año, tanto David como Mati están siendo intermitentes en sus apariciones justamente por el déficit que están arrastrando y que le impide realmente mostrar toda la calidad que tienen, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, no están bien y bueno, en ese sentido también padecemos nosotros como equipo y el que está aprovechando la oportunidad son otros compañeros que están procurando hacerlo de la mejor manera. Ya, ¿ninguno de los dos llega para el viernes? No, ellos llegan, solamente que por ahí no están al 100% como para iniciar el partido. Claro, entiendo, perfecto. Felipe, gracias por el tiempo, gran abrazo. No, gracias a usted, un abrazo. Felipe Jiménez, el técnico del 2 de mayo. Lo escuchamos a Robert. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción.
Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El concurso está abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bien, 12:55, vamos a hablar de Cerro con Ernesto Jiménez. ¿Qué tal, Ernie? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes, un saludo para vos, allí los compañeros, la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y la audiencia Media TV, Tano, excelente. Bueno, ¿cuáles son las novedades del Ciclón? Sí, que vuelva a trabajar el día de hoy, Tano, después de lo que fue el día libre que tuvieron post partido justamente del fin de semana ante Ameliano, el técnico Manolo Jiménez decidió de esa manera, Tano, explicó también la razón por el hecho de que Cerro Porteño viene prácticamente jugando de manera consecutiva como todos los equipos paraguayos que están por supuesto en el plano internacional, así que hoy 17:30 está marcada nuevamente la presencia de los jugadores de Cerro Porteño que van a estar solamente a disposición del juego del día viernes ante el conjunto del 2 de mayo, así que hoy seguro vamos a tener más conclusiones respecto a lo que podría presentar Cerro Porteño para visitar la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y ya tiro esto a la mesa, Tano, creo que lo hablamos bastante también la semana pasada, suena un poco reiterativo, pero creo que Cerro va a tomar justamente este partido para dar descanso a algunos jugadores que vienen sumando muchos minutos, el caso por ejemplo, ya vengo agregando esto lo de Santiago Zamendia, que volvió justamente a terminar bien este partido último ante Ameliano, así que Manolo me parece que va a presentar un equipo netamente mixto de cara a lo que va a ser el partido el viernes en Pedro Juan Caballero. Sí, se vienen varios cambios entonces, Ernesto. Sí, y mira que sobre todo en la zona defensiva, Tano, no sé si fue el propio Julio Cáceres o no sé si fue otro técnico que jugó también en Pedro Juan en estos últimos días, Tano, hablaron de que el campo de juego de 2 de mayo por supuesto está en buenas condiciones, pero que es bastante pesada, que le costó bastante a los equipos que fueron a jugar allí, no sé si fue el propio Chiqui también con Guaraní, pero sí, que es una cancha pesada, me parece que por esa razón también seguro va a trabajar bastante para ir pensando en qué jugadores apostar para este partido ante el cuadro de 2 de mayo, el Cerro que estará escuchando seguramente, se estará preguntando el por qué menciono esto, porque Cerro juega la otra semana su compromiso por Copa Libertadores ante Fluminense, donde me parece el Cerro por lo menos debe sumar ya sea 1 punto o 3, después de que fue ese empate digo bien, que consiguió Alianza Lima en Perú, así que mirando de reojo ya el partido de la siguiente semana ante Fluminense, Cerro me parece que va a presentar un equipo mixto para este juego del viernes. Sí, yo estaba mirando el fixture de la Copa, Ernesto, porque tenía en la cabeza de que a partir de esta siguiente fecha ya era todo corrido, pero me encontré con la sorpresa de que la siguiente semana, después del partido con Fluminense, ahí no hay partido de Copa. Hay otro descanso. Sí. Una semana más. Una semana más. Y después sí creo que ya se vendrá la seguidilla de 3 partidos para cerrar el grupo. Sí, porque creo que los primeros días de mayo Cerro tendrá que ir a Perú para su compromiso ante Alianza Lima,
y ya en la siguiente semana nuevamente tiene que ir a Río de Janeiro. Cerro Porteño va a tener 2 partidos seguidos de visitante y que se van a desarrollar, digo bien, justamente en el mes de mayo. Allí sí tendrá que administrar también bastante en cuanto a lo físico. Va a tener una semana nuevamente de descanso después de lo que va a ser el partido ante Fluminense mirando la Copa Libertadores. Y yo creo que esa situación le va a permitir justamente mover el equipo para este fin de semana y para bajar un poquito las cargas de aquellos jugadores que tienen ya muchos partidos encima, apuntando todo al jueves. Totalmente, porque ayer le decía a los muchachos en el extra, yo cité lo de Javier Báez, por ejemplo, que también viene jugando partidos consecutivos después de lo que fue lastimosamente la lesión de Bruno Valdés. Brock, que tuvo su descanso este fin de semana, me parece que podría aparecer también para este partido en Pedro Juan Caballero, por más que Ronaldo de Jesús no hizo mal partido, me parece que se entendió bastante bien también con Javier Báez, así que va a ir seguramente analizando bastante Manolo Jiménez. Y lo bueno y lo positivo que tiene también el técnico de Cerro, Manolo, es que en el mediocampo los jugadores que están ingresando últimamente están cumpliendo, porque me parece que cumplió Robert Villamota en el juego ante Emiliano, misma situación también para Carrascal, así que me parece que en esa zona al menos no hay mucha preocupación para ir rotando bastante el equipo de Cerro Porteño. Sí, ahora vamos por línea, ¿verdad? Saltando obviamente lo del arquero. El lateral derecho hay que ver si a Alan Benítez le conviene seguir jugando o le conviene hacer un poquito de una pausa, porque él tiene pocos partidos, pero el déficit es justamente que está volviendo y ahora está jugando todo, ¿verdad? Hay que ver qué dice la parte física. Por ahí los centrales podrían ser Ronaldo con Brock entonces, y por ese costado izquierdo ahí tenemos la duda. Sí, yo creo que por esa razón también lo estamos viendo bastante a Santiago Arzamendia en los últimos partidos, no estoy diciendo que Miguel Benítez lógicamente no esté en condiciones, pero Arzamendia me parece le está viniendo muy bien estos partidos seguidos también que está teniendo. Hay que ver cómo va resistiendo este físico, porque en los últimos partidos, yo sí creo que desde que arrancó el año Arzamendia no está parando en un nivel realmente altísimo. Inclusive sumo a esto de que el propio entrenador de la selección paraguaya lo está observando nuevamente para tenerlo en cuenta para los siguientes partidos de la Roja, ya sea partidos amistosos como también partidos oficiales. Me parece que es allí donde sí tenemos alguna duda si se mantiene a Arzamendia o le dan un pequeño descanso para lo que serán los siguientes partidos. Pero coincido contigo, Tano. Creo que la zona defensiva, por ejemplo, tranquilamente puede llegar a ser Brock junto a Ronaldo de Jesús para este partido. Y en el mediocampo hay varios candidatos. Y si a mí me preguntas, Tano, yo creo que podría apostar nuevamente a Robert Piri en la Mota y a Carrascal para este partido antes del 9 de mayo. ¿Te parece que Piri no va a ser titular contra Fluminense? Y mira que es una linda pregunta, Jotita. Hoy me parece que Morel se ganó ese puesto, el de ser el 6 fijo, y creo que más en una conferencia de prensa explicó también eso Manolo, y después sí, me parece que lo tiene allí al propio Fabricio Peralta, Wilder Viera también, pero es una linda pregunta y una linda preocupación que va a tener Manolo Jiménez para ese partido ante Fluminense, porque tu comentario también, Jotita, después de lo que fue el partido ante Emiliano, Piri me parece que cumplió pero a cabalidad nuevamente en ese partido, no desentonó, y viene rindiendo Robert Piri Mota, que perdió, me parece, también el puesto en estos últimos partidos de Copa Libertadores. Yo creo que va a arrancar Piri con Morel contra Fluminense. Sí, van a jugar juntos ahí, eso es categórico. Ahí es buscar el tercer integrante nomás de esa mitad de cancha. Aparte, yo tengo la sensación, no sé si estoy equivocado en mi percepción, pero Manolo creo que se inclina mucho por jugadores de gran envergadura física, de mayor presencia en la cancha. ¿O no es así, Ernesto? Y podría ser, profe, podría ser. Pero hoy me parece que no tiene allí a Jorge Morel como el número 1 en el medio campo. Y después hay que ver los hombres que lo van a ir acompañando, porque viene apostando bastante en el propio Piri Mota, en Wilder Viera, en Fabricio Peralta. Aunque hoy creo que a Wilder lo tiene un poquitito más adelantado respecto a lo que
es la posición donde lo observamos en los últimos tiempos a Wilder Viera. Hoy viene prácticamente siendo el hombre más ofensivo de los mediocampistas que tiene el profe Manolo. Lo hizo también ante Alianza Lima. Por esa razón ponía como ejemplo y en duda lo de Pidi Mota para el partido ante Fluminense, pero es un lindo problema que hoy tiene el técnico de Cerro en este mediocampo azulgrana. Ahora, otro detalle también que yo pienso, Tano Jotita, no sé si ese análisis es válido. Ante Fluminense, ponerlo a Carrascal, un volante con manejo y con visión de juego. Y hay que ver qué pretende Manolo, ¿verdad? Yo te diría, al contrario, un volante de poquito más de fuerza, ¿verdad? De destrucción. Sí, yo me imagino un Peralta con Morel y con Piri Jamota, por ejemplo, ¿verdad? Y después me vas a preguntar, y Pachi, y lo que pasa es que no va a poder tener todo, ¿verdad? Por eso hay que ver realmente qué decide hacer el Manolo, si coloca un equipo más equilibrado o si coloca un equipo más ofensivo, ¿verdad? Con ese rendimiento de Pachi, yo me atrevería a jugar con Morel y Piris ante Fluminense, digo. Sí. Y después con los extremos y el 9. Porque él... Y Pachi ahí pendulando entre los extremos y detrás del 9. Sí, porque el partido donde arrancó Wilder contra Alianza Lima, me parece que muy conforme no lo ha dejado a Manolo. Como que le faltó un poquito de empuje a Wilder en ese partido. Y si Pachi tiene este rendimiento, yo creo que lo empuja a ponerlo de media punta. ¿Y sí? Sí, porque él ya debe tener en su cabeza el equipo para el jueves, y en base a ese partido del jueves él va a armar su equipo para el viernes. ¿Vos sí? Claro. Sí, él tiene que administrar las cargas pensando en ese partido del jueves, ¿verdad? Más o menos así tiene que ser. No, de hecho que no hay mucha duda, me parece. Para mí la única duda sería si coloca un tercer volante o lo mantiene a Pachi. No, pero si vuelve a mantener, por ejemplo, Pachi su nivel de rendimiento ante 2 de mayo, que es mucho más en este momento que lo que mostró Ameliano vez pasada, yo creo que, y si tiene ese rendimiento, Pachi tiene que jugar el jueves. Y si es que juega el viernes Pachi, yo no sé si va a jugar el viernes Pachi, porque puede entrar también en esa onda de rotación. No sería bueno, creo, sacarlo ahora porque justo parece que tomó ritmo, ¿verdad? Y vos si le cortás de vuelta, sería contraproducente para mí, ¿verdad? Pero como está haciendo una especie de rotación, no podemos descartar. ¿O qué pensás, Ernesto? Sí, totalmente. Hoy, inclusive, vamos a conseguir de los volantes ofensivos, o inclusive lo podemos sumar un poquitito más adelantado a Iturbe, es el de menor nivel hoy en día. Sí. Hoy me parece que Iturbe, por ejemplo, en los últimos partidos está por debajo de lo que viene mostrando el Pachi de Cecilio Núñez, y me parece que hoy el nombre Iturbe es el que está como que complicando un poco para armar eso. Yo coincido con usted, hoy el Pachi me parece que se volvió a ganar el puesto después de estos últimos partidos, y hay que ver si por allí apuesta nuevamente en jugar con Iturbe, con Cecilio Domínguez y con un punta que hoy es Churín, porque lo mencionó nuevamente en conferencia de prensa Manolo que físicamente no está bien Edu, y hay que ver, allí yo tengo la duda si se juega nuevamente por Iturbe o ingresa justamente el Pachi Carrizo para jugar con Cecilio Domínguez y un punta más que sería Diego Churín para el partido ante Fluminense. Sí, así mismo. Bueno, y para el equipo del viernes hay que esperar los próximos 2 entrenamientos, el de hoy y el de mañana. Sí, hoy creo que más se va a enfocar en el trabajo de recuperación. Mañana sí, ya va a ser un día importante seguramente donde vamos a tener pistas de cara a lo que va a ser el partido del viernes ante el cuadro de 2 de mayo, que hay mucha expectativa con Pedro Juan Caballero Tano con este compromiso. Después de muchísimo tiempo vuelve Cerro Porteño para jugar en la ciudad de Pedro Juan. Gradería Sur está destinada para la gente de Cerro Porteño. Es importante mencionar esto para la gente que va a estar yendo a esa ciudad. No se van a vender entradas para otros sectores, para los hinchas Cerro Porteño. En ese lugar tendrán que ingresar, inclusive tendrán que utilizar su camiseta. En otros sectores ya no podrán hacerlo con la camiseta azulgrana para el partido el día viernes en el Río para Piquí. Sí, lo escuché al presidente el 2 de mayo
hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Sobre todo para la gente en Pedro Juan, que el hincha de Cerro que vaya a la cancha y que va a ir con la camiseta, que solamente compre la tribuna sur. De lo contrario, no podrá ingresar en otro lugar. No hay forma de saber si un hincha de Cerro que no va con su camiseta va a entrar o no en otro sector. Eso es imposible de saber, ¿verdad? Pero dijo y exhortó al hincha de Cerro que va a ir, que quiere ir con su camiseta a alentar a Cerro, que adquiera solamente la entrada para el sector de gradería sur. Sí, totalmente. Y es importante aclarar esto, Tano, porque ya pasó en varios compromisos. Recuerdo Cerro General Caballero, en Mallorquín, que hubo ese inconveniente, que hubo mucha gente que se indignó justamente por no poder ingresar a otros sectores donde no estaba destinado para el hincha de Cerro. Así que aclaramos esta situación para que no pase malos ratos. El hincha de Cerro que va a ir con su camiseta, pero Juan Caballero, que solamente podrán hacerlo en el sector de gradería sur, donde está habilitada 4.000 entradas aproximadamente para el hincha de Cerro. Esa preferencia lateral sur, esa no es para visitantes, solamente la gradería, ¿verdad? Sí, yo volví a preguntar eso, Tano. No sé si el presidente también explicó esa situación, pero creo que solamente la gradería sur está para la gente azulgrana. Yo no escuché esa parte. Sí escuché cuando se refería a la gradería sur, ¿verdad? No sé si realmente también llegó a hablar de la preferencia lateral sur, pero bueno, vamos a averiguar. Sí, aquí tengo el boletín. A ver, gradería sur visita. Dice, y la preferencia lateral solamente menciona preferencia lateral sur. Sí. No especifica lo de la visita, así que me parece que solamente la gradería sur para el hincha de Cerro. Sí, exactamente. Que costarán 30.000 guaraníes. La norte para el local 30.000 también, la platea 50.000 y las preferencias 60.000 guaraníes. Buenos precios de parte de la gente del 2 de mayo. Sí, en la red Ámbar. Sí. El hincha de Cerro como el 2 de mayo pueden adquirir sus entradas para el partido del viernes. Exactamente. Las entradas físicas se venden en CETEC, sucursal 6, en Pedro Juan obviamente, y en Finca Propiedades, de lunes a viernes serán las ventas de entradas físicas en Pedro Juan Caballero. Y dice, en las boleterías del club del martes a jueves, de 8 de la mañana a 18 horas, hasta el jueves. El viernes no habrá venta de entradas en el estadio. Sí, totalmente. Yo creo que vamos a tener un lleno total para este partido, justamente el cuadro azulgrana que vuelve a jugar en Pedro Juan Caballero después de un tiempo importante. Sí, señor. ¿Algo más, Ernesto? No, así que reiterar, hoy 17:30 el entrenamiento de Cerro Porteño de cara al partido el viernes ante el cuadro Pedro Juanín. Un abrazo. Igualmente, señor, hasta la próxima. Robert. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en
Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. 13:13 minutos. ¿Qué tal, Gustavito? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. El plantel franjeado que volvió a los trabajos esta mañana, 7:30 de la mañana. Ya Martín Palermo ordenó el primer entrenamiento de la semana. Olimpia tuvo día libre ayer y hoy ya empieza a ver lo que va a ser el cotejo Frente Nacional. Un poco mañana mirando de reojo lo que va a ser ese cotejo entre el cuadro Gumarelo, el cuadro tricolor. Mañana más que nunca uno puede decir, el segundo equipo de todos. Y mañana va a ser Nacional realmente, como siempre se dice que Nacional, querido, es el segundo club de la mayoría. Bueno, sí. Mañana el cerrista y el olimpista particularmente, y obviamente Nacionalófilo va a estar con su equipo buscando tumbar a este invicto puntero campeón que es Libertad. Y sí que va a ser querido mañana, sí, es que frena un poquito. No, un empate Nacional mañana le da vida al campeonato. Sí, claro. ¿Para qué buscar otro dibujo si esa es la realidad? Esa es la ecuación que necesitan hoy los grandes, y va a apelar un poco a lo que pueda ocurrir, porque posteriormente ya el próximo domingo Olimpia visitará nuevamente el Arsenio Erico, donde también va a ser un partido clave. Ya para Olimpia todos los fines de semana van a ser finales, teniendo en cuenta que no puede ir perdiendo pisada. Con la tranquilidad que podemos mencionar que los que salieron con alguna molestia, el caso de Hugo Benítez, el caso de Erly González, ya hoy trabajaron de manera normal. El caso de Hugo Benítez fue un simple calambre y el caso de Erly González con el inconveniente con un pequeño dolor en la zona de la rodilla, pero simplemente fue por un traumatismo. A partir de esta semana también ya se va a integrar, va a trabajar casi de manera normal Kevin Parsahud, que pasaría a ser una opción en zona ofensiva, y ir acomodando lo que es el onceno. Manuel Capazo también ya está a disposición. Creo que va a haber una disputa importante, pero creo que la defensa Olimpia ha rendido de muy buena manera, y tocar por tocar la defensa, creería que Martín Palermo no lo haría en esa posición, y lo mantendría Hugo Benítez, que está haciendo partidos relativamente correctos, partidos que no desentona el trabajo a nivel defensivo que está presentando Olimpia. Bueno, y el Franco Baresi argentino para algunos no tiene lugar entonces hoy en el equipo. Y hasta el momento él trabajó ya a partir del día miércoles de la semana pasada, estuvo trabajando, y aclaremos, es Capazo. Sí. Sí. Por Capazo. Claro, claro. Sí. Él ya trabajó casi 2-3 días, estuvo trabajando no ya de manera normal. Él está a disposición. Va a haber una disputa porque Hugo Benítez, con la solvencia, ha demostrado que ha hecho una muy buena pareja con Saúl Salcedo en esa zona de la saga, y cambiar esa zona, tratar un poco de desacomodar eso, volver otra vez, podría generar algún que otro inconveniente. Por eso creería que el sector defensivo hoy no va a tocar, en este caso, Martín Palermo. Sí. Olmedo, buen partido, me pareció un partido correcto de lo que yo vi. Sí, lo hizo de muy buena manera. Es que ese sector, y eso lo veníamos mencionando, Olimpia no ha conseguido una regularidad entre sus dos laterales, el caso de Salazar, el caso de Espínola, y aparece Olmedo, sí, un lateral improvisado, pero con mayor proyección, con mayor salida, no se complica mucho a la hora de tener en la marca, hace lo simple, lo concreto, que a un defensor le ayuda, primero para estabilizarse, para ganar esa confianza que uno necesita para ingresar a primera división, y creo que César Olmedo, que ya ha jugado partidos en primera división, lo ha hecho de muy buena manera, y creo que hoy ese puesto le genera por lo menos un suspiro y un alivio a Martín Palermo, porque venía algo preocupado en ese sector del campo. Yo lo vi medianamente suelto, no sé cómo lo viste vos, Benicio, pues claro. Yo no pude ver los 90 minutos, pero a mí me pareció un partido correcto, más que correcto. Claro, no desentonó por lo menos, ¿verdad? Si bien es cierto, Olimpia fue apurado recién en la etapa complementaria, porque el primer tiempo fue un protagonismo, un monopolio de las acciones, de la pelota, el control, la administración del balón, corrió por cuenta de Olimpia. Sí. Y eso pues lo que se necesitaba, de que el lateral subiera, se mostrara, claro, que pasara a la mitad de la cancha, y eso creo que cumplió. Sí, totalmente.
Y de esa manera, y cuando Tacuarí apresuró un poco más, ya lo utilizó, le introdujo a Paraguarí Espínola ya con más carácter en zona defensiva para evitarle ese sobresaltos en esa posición. Claro. Luego en el medio sector han rendido bastante bien el caso del doble 6, si así podemos denominar, que fue el caso de Marcos Gómez. Carlos Arrúa hoy es el hombre diferente que tiene Olimpia, no puede perder la posición. Y por los costados, en zona ofensiva con la presencia de Kevin Parsajú, por ahí genera una pequeña duda si no podría tocar el sub-19, volver a introducir a Kevin Parsajú y dejando y ver otras opciones como sub-19. Aaron Páez ha hecho un partido correcto, ha completado y ha hecho lo que a Olimpia le ha costado en todo este semestre, que el sub-19 complete 90 minutos. Aaron Páez lo consiguió el partido pasado. Puede ser una alternativa que lo mantenga, pero ya lo viene también apurando también Kevin Parsajú, que ha salido de esa lesión, y yo no descarto la posibilidad de buscar otro sub-19 en el caso. Ahora se está recuperando Alan Cano, que puede llegar a ser una opción como volante por el sector izquierdo. Misma situación Paulo Rodríguez, Riveros, mejor dicho, Paulo Riveros, que pueden llegar a ser una opción tratando de acomodar ahora de media cancha para arriba. Lo de Derlis, ojalá el gol sea una buena señal para él en lo personal, tratar un poco de recuperar en la confianza. Terminó de muy buena manera, si bien con un golpe, pero con la tranquilidad de que de a poco va a ir sumando minutos, y ese media cancha para arriba, por ahí el centro delantero, tal vez sería la pequeña duda que tenga Martín Palermo para el domingo. No digo que tiene todavía días por delante, Olimpia juega el domingo recién. Pero cambiar el sub-19 hoy lo obligaría a hacer 2 cambios. Ese es el tema. Le obligaría a hacer 2 cambios. Y me parece que tocar este equipo que más o menos le ha encontrado Palermo, no sé hasta qué punto podría ser negocio, ¿verdad? Y sí, mirando de esa manera, simplemente que también a Olimpia por momentos le ha costado el tener ese peso ofensivo. Sí. Y Aaron Páez es un jugador que de a poco se va a ir soltando también, hay que entenderlo, pero viendo entre esas alternativas, luego ya Martín Palermo tiene que empezar a ver las opciones en el caso de ir recuperando niveles que por ahí estaban algo bajo, y tratar de sacar lo mejor de este Olimpia para buscar pelear el campeonato. A mí lo que me gusta de Aaron Páez es que tiene un gran sentido de ubicación, que tiene el oficio del 9, porque él ocupa realmente esa posición, ¿verdad? Tal vez no tiene mucho protagonismo dentro del partido, porque también el equipo tiene que jugar para el 9, ¿verdad? Tiene que desbordar y compañía, pero yo siempre lo veo ahí bien ubicado. O sea, me parece que tiene un gran oficio para el puesto. Pero sí lo veo yo con poca participación en el juego. En la elaboración, en sí. la elaboración. Sí. Eso un poco le falta. Pero lógico, joven, pues. Eso por un lado. En definitiva, Palermo afronta luego varios problemas para la conformación de su equipo, y uno de esos problemas es cumplir con este requisito del sub-19, porque Olimpia está bien abajo con ese tema. Ahora ha repuntado con estos 90 minutos. Sí, con estos 90. Sí. Ahora ha repuntado. Fantástico, pero está ahí último. Claro, estaba entre Cerro Porteño y Olimpia. En la posición número 10 en el tema de la sumatoria de puntos. Y por eso le mantuvo 90 minutos a Aaron. Y el partido daba la circunstancia de tratar de mantenerlo por lo menos. Claro. Y creo que a Aaron Páez también le está faltando el gol. Tuvo 2 cabezazos, creo que el primer partido que lo vimos frente a Sol de América, tuvo chances. Está siempre, como dice el Tano, en el momento y en el lugar indicado, tal vez soltarse un poco más, de pegarle al arco cuando tiene que pegar. Perdió la confianza en una acción, y el partido anterior tuvo un cabezazo que tapó muy bien el portero. Se le está negando que puede llegar a ser una situación muy buena para Aaron Páez para seguir consolidándose y darle esa tranquilidad a Olimpia, porque hoy Olimpia, ese tema no pasa desapercibido, ese tema del sub-19. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Mañana nuevamente el plantel estará activando 7:30 de la mañana el entrenamiento del Olimpia de cara a lo que va a ser el cotejo frente al cuadro tricolor, partido clave nuevamente que va a tener el equipo de Cano.
Gracias, Gustavito. Hasta cada momento, un abrazo. 13:22. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitador. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Vamos a estar también con Alay, un tema delicado, he visto que publicó en su Twitter la compañera, el tema de renovación de contrato de Jesús Alvarenga con Luqueño. Vamos a ver este punto después porque hablan de un condicionamiento. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, salió el sol. Sí, está saliendo el sol, Dani. Blas Romero será el árbitro de mañana en el Arsenio Rico, partido de Nacional frente a Libertad. Blas Romero, el árbitro designado. ¿Y Nacional tiene equipo confirmado o es difícil todavía? No tiene equipo confirmado, Luis Enrique. Entrena esta tarde a las 18 horas. Posteriormente ya concentran para el partido el día de mañana. Pero tiene dos buenas noticias. 1,5 en realidad, porque el caso de Bailone, por lo menos me dijeron que podría estar en el banco de suplentes, ya está recuperado, no así Diego Duarte, que todavía espera por reaparecer tanto en el torneo local como también así internacional, pero la presencia de Núñez, el capitán, también es la buena noticia que tiene el hincha tricolor, y con esto decimos que es muy probable que sea este equipo el día de mañana ante Libertad. Anthony Silva en la portería, Juan Luis Alfaro, la presencia de Blasi, Núñez y Daniel Rivas, repito, la presencia del capitán nuevamente como titular se prevé para el día de mañana. El medio sector, con Edgardo Ortuza, Alfaro y Blas Cáceres, y adelante la presencia de Orlando Gaona Lugo, Gustavo Caballero y Rodrigo Arévalo. Repito, los de adelante, Orlando Gaona Lugo y Gustavo Caballero por los extremos, y en el medio Rodrigo Arévalo. No descarto porque y ya nos demostró de hecho que es un todoterreno. Hablamos de Bailone, que así como están las cosas está de alta, está recuperado y mínimamente mañana va a ir al banco de suplente Luis Enrique. Perfecto, mira vos, ni a la banca. Sí, va a la banca. Sí va a la banca. Por lo menos, por lo mínimo me dijeron que vaya al banco Bailone. Y es un jugador importante para Libertad. Ese sí es un jugador que si suma algunos minutos por lo menos le puede dar una mano. De hecho era el titular en el equipo. Sí, hasta que se lesionó. Primero el tema del brazo en la Copa Libertadores y luego ya otra vez una pequeña contractura que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana y también de los últimos partidos del torneo local. Pero, repito, es el que está de alta entre los lesionados. Diego Duarte continúa allí y por lo mínimo, yo no descarto incluso que lo ponga como titular a Bailone mañana de Bernay, pero repito,
por lo mínimo va a ir al banco suplente. Hoy a las 18 horas se entrena y luego ya posteriormente a la concentración para el partido de mañana. Bueno, perfecto. Y por Nacional es todo, ¿verdad? Por Nacional es todo, por lo menos, esperando el partido, nosotros no tenemos lista de concentrados en Nacional, lastimosamente, pero sí, averiguando siempre obtenemos algo. Esperando solamente eso por parte de Nacional, Luis Enrique. Perfecto. ¿Y en Guaraní qué hay por campamento de Chiqui Arce? Guaraní entrena esta tarde entrena a las 4 de la tarde en el Comité Olímpico, todavía no tenemos un indicio del partido. Bueno, recién el fin de semana el partido de Guaraní, el domingo, el partido de Guaraní en cancha del Quelito, Luis Enrique, en cancha del Quelito. Se va a volver a utilizar esa localidad, de ese local. Hablamos de la cancha de River del barrio Muricao. Allí va a tener que ir Guaraní. Todavía no tenemos nosotros un equipo confirmado, pero es muy probable que vaya haciendo o repitiendo el equipo Francisco Arce. Así que todavía creo es muy temprano para jugarnos por un equipo, pero no creo tenga muchos cambios, por lo menos el equipo de Francisco Arce, Luis Enrique. Perfecto. Dale, Dani, hasta cada momento. Será hasta la próxima. Gran abrazo. Estamos con Alaila. Alaila, ¿cómo te va? Hola, Alaila. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros y toda la audiencia de Radio 1 de Marzo Mega TV. He visto que levantaste algo muy muy fuerte para mi gusto en las redes sociales, ¿verdad? Porque es como si fuera una acusación prácticamente. Fuente segura, fiel. Fuente segura y fiel que se puede confirmar incluso en el club, Luis Enrique. A ver, comentarle a la audiencia de Deporte Total, a los oyentes de la radio y a los televidentes. Bueno, resulta ser de que estaba leyendo, ¿verdad?, algunos comentarios de hinchas del Sportivo Luqueño del por qué Jesús Alvarenga no estaba jugando más en la reserva, de qué estaba pasando con su renovación de contratos y todo eso, ¿verdad? Entonces, consulté en el club qué pasaba con Jesús, del por qué él de repente ya no estaba y qué pasaba con su renovación de contrato. Me contestaban, mira, Laila, Jesús no va a renovar lastimosamente con Luqueño. Hablamos con su empresario y su empresario pidió de que Luqueño contrate a sus 2 hijos, más que estos chicos estén en la primera división y que Jesús Alvarenga sea titular en el equipo de primera de Luqueño, y nosotros no podemos cumplir con eso. Y bueno, Jesús lastimosamente ya no va a formar parte de Luqueño seguro en estos meses, es lo que me decían. ¿Cómo es eso? Sí, y son condiciones inaceptables para un club. ¿Quién? El representante de Mbappé. No, el representante de Mbappé. Sí, pero ¿te acuerdas? En Cerro. Sí, pero no es por una imposición. Lógico. Es como que, mira, tráelo a probar, qué sé yo, tenerlo y probarlo si te va a ser útil y lo tenés. Pero poner en el contrato que Luqueño lo tiene que fichar a sus 2 hijos, tenerlo en el plantel profesional y que el chico sea titular otra vez, Villalba. ¿Pero quién es su representante? ¿Lo va a fundir al chico? ¿Lo va a fundir? ¿Quién es su representante? De Álvaro está diciendo, ¿verdad? ¿De quién? ¿De Villalba? Alvarenga. Perdón, de Alvarenga. Sí, de Alvarenga, digo. ¿Quién es su representante? No sé. La verdad que a mí me sorprende. Son condiciones así muy leoninas. Pero a los hijos de quién, no entiendo, ya a los hijos de quién lo del representante. Sí. A los hijos del representante. Sí, claro, yo te represento a vos. Claro, pues yo entendí que eran los hijos del jugador, entonces quería saber cuántos años lo que tiene el jugador. Yo soy tu representante y le pido a Benicio, que es el presidente, que mis hijos sean fichados y que jueguen. Sí, aparte vos no tenés que ser titular. No, fichado. Los 2 hijos de Luis Enrique. Y no van a ir a las inferiores. Van a ir al plantel de primera. Al plantel de primera tienen que ir. ¿Entendés? Y vos que sos su representado, tienen que ser titular en Luqueño. No, pero el pedido no es que Alvarenga juegue de titular. Sí. No, es por los hijos. No, por Alvarenga, claro. Alvarenga titular más sus 2 hijos. Pero eso yo nunca escuché. O sea, para mí es una forma de decir no quiero arreglar contigo. Sí, porque pero no te van a aceptar, bueno, pues. Está perfecto, pero no vaya a buscar a una... Eso ya es payasesco. No. Entonces, si vos no querés renovar con Luqueño, le decís, mira,
yo quiero renovar, si quiere renovar, listo. Mi jugador tiene que ganar 45.000 o 50.000 dólares, le tenés que dar una prima de $1 millón y un contrato de 4 años. Y no te va a aceptar. No te va a aceptar porque es un monto irreal para nuestro fútbol, ¿verdad? Bueno. Entonces, por lo menos una manera más elegante le decís, ¿sabes que no quiero renovar? Pero si yo te digo, contratarlo a mi mucama para que venga a la concentración, mi señora que sea administradora del club, mis 2 hijos en el plantel de primera y a mí dame un viático de por vida. Déjate de hinchar la pelota, o sea, su representante no sé de dónde salió. Me parece payaseco y me pone nervioso porque lo va a perjudicar al chico. Claro. Lo está perjudicando al Barenga. Bueno. Y Jesús está siendo goleador de la reserva de Luqueño, justamente. Y está jugando. Y bueno, tiene condiciones, entonces es bueno, pero así no, poca. Bueno, no, me parece que no es lo que corresponde. Es decir, no corresponde. ¿Cómo va a condicionar que juegue su hijo? Pero bueno, pasó esto, por eso vos levantaste en las redes. Sí, pasó eso, Luis Enrique. Y bueno, la gente consultaba mucho también. Entonces pregunté eso, qué pasaba con Jesús, porque él tuvo un buen pasar por el Sportivo Luqueño en su momento. Y bueno, ahora, yo sabía que estaba levantando porque estaba siendo goleador de la reserva y es lo que me respondían desde el club. ¿Él cuántos años tiene, Alaila? 20 tiene. 20. ¿Y por qué termina ya su contrato? Y él, creo que, voy a ver eso, porque tendrá entre los 21, sí, por ahí, 21, la 22. edad de Diego. Entonces estaría finalizando su primer contrato profesional, seguramente. Está finalizando su primer contrato profesional. O salvo le hicieron su contrato profesional a los 18 años y firmó por 2. Y muy generoso el club para hacerte firmar por 2 años nomás. Depende. Mira que los clubes no se quieren atar tampoco tanto tiempo a un proyecto que después no te funciona. Son medio... Ahí los clubes también van esa es la luz. Puede ser, 2 años atrás estaba en la intermedia, ¿verdad? Claro. Estaba en la intermedia, pero ya antes Jesús estuvo en primera división, ya en el 2020-21 más o menos ya estaba. 21 tiene Jesús. 21. 24 de marzo del 2003, fecha de nacimiento. Perfecto, Laila. ¿Y del equipo qué hay? Bueno, Julio Cáceres vuelve con el equipo ya a trabajar en horas de la tarde. 2 bajas muy importantes. Para lo que se viene, Matías Suárez, que aproximadamente 3 meses va a estar de baja, tiene una fractura en uno de los dedos del pie, entonces tiene que ir a cirugía en lo que sería la recuperación. Julio Cáceres queda así en su 19, ya ayer estuvo observando el partido de la reserva para ver a quiénes puede alzar justamente para poder suplir en esa categoría. Por más que el Luqueño está muy bien, tiene que seguir sumando puntos en el reglamento. Y lo de Alexis Villalba también, que aproximadamente 3 semanas no estaría para el equipo. Bueno. ¿Iván está recuperado o no? Iván Villalba. Iván está recuperado, pero no a un 100% en lo futbolístico. Ajá, entiendo. O sea que todavía no está rindiendo como debe de ser y bueno, seguro va a tener que tomar ritmo ya en esta semana. Entonces Pablo como que se queda sin pareja, ¿no? En el centro de la saga. Y ahora mismo Pablo está sin pareja porque José Leguizamón está lesionado Alexis. Iván se está recuperando de a poco. De hecho que Iván ya estuvo en el partido pasado, pero no está al 100% aún. Perfecto. Correcto. Gracias, Laila. 13:36. Robert, ya venimos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor.
¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Muy bien, son las 13:38, la gran fiesta del Nacional de Fútbol de Salón, que lo vamos a compartir con el equipo de Deporte Total por Mega TV, el cuadrangular final. Se va a programar definitivamente para los días jueves, viernes y sábado. Hoy es el día del mata-mata, el único día del mata-mata, para conocer a los finalistas del cuadrangular final. Estos son los partidos que hoy van a definir a los que van a pelear por el título de campeón. Hay 4 partidos, 2 en la sede de Coronel Oviedo y 2 en la sede de Caguazú. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, Tano, profesor Benicio? Impresionante. Explícanos por favor este fixture. Comienza hoy, el presidente Franco, Coronel Martínez, el duelo que se va a tener en el estadio Cerrito de Coronel Oviedo, y el plato más fuerte, Ipacaraí Ovetense, que se va a jugar también en ese mismo estadio, partido en segundo turno. Ipacaraí Ovetense, yo creo que es el duelo más fuerte en este mata-mata, como nunca antes se ha dicho, mata-mata, porque Ipacaraí fue el mejor clasificado, goleó su último compromiso contra Concepción y ahora le va a tocar jugar contra la favorito en este campeonato, porque es ovetense, juega en su casa con su público a estadio lleno. Y en Caguazú, en el estadio Tallipotú, se va a jugar el duelo entre Paranaense y Falcón. Favorito Paranaense. Favorito aquí. Falcón yo creo que es una de las sorpresas. Si no me equivoco, sin buscar muchos datos, es la primera vez que Falcón clasifica a un mata-mata. Es una selección con poca historia en el salonismo. Y en segundo turno, Caguazú contra Villeta. Aquí también se da la misma situación. Villeta sí ya tiene varios nacionales, pero la selección de Caguazú viene de salir campeón en el Nacional categoría Sub-20. Es potencia. Fue campeón, fue campeón nacional 2022 fue campeón nacional. Tiene mucha historia salonística Caguazú. La camada de los que fueron campeones en ese Nacional Sub-20 son sus seleccionados para lo que va a ser este partido. Y le tiene a Ignacio Nacho Guerrero, que por ejemplo salió campeón mundial con Paraguay en las inferiores. Tiene bastante plantel Caguazú, que parte también como favorito. Yo para mí ya tengo mis clasificados aquí. O sea que aquí tengo mis favoritos. Los favoritos, por ejemplo, en la sede de Coronel Oviedo, Franco Coronel Martínez, presidente Franco es la selección favorita. El partido más equilibrado es entre Ipacaraí y Ovetense. La ventaja es que Oviedo es local. Ese sin duda es el partido más equilibrado. El público ahí, ese es el partido más equilibrado. Mira que Ipacaraí lleva mucha gente, pero Oviedo es local y va a llenar el Cerrito hoy de manera impresionante. Yo creo que queda chico el estadio hoy. Va a quedar chico el estadio. Esa es la sede de Coronel Oviedo. Fíjense. 7.000 personas fue la última vez que se llenó. El que vemos en pantalla fue el partido contra Presidente Franco. Y la cantidad de gente, yo creo que ni siquiera Oviedo necesita de hinchas de otro equipo para llenar su propio estadio. El que vemos en pantalla es impresionante. Y Franco va a llevar su gente. Seguramente el sistema de entradas va a ser doble entrada. O sea que la gente de Franco que ingrese para el primer partido van a tener que retirarse para lo que va a ser el partido de segundo turno. Por eso va a haber una distancia seguramente en el horario de un partido y otro. Generalmente ese es el sistema cuando juega una selección como Presidente Franco, que va a jugar en primer turno, van a tener que salir y se tiene que comprar de vuelta la entrada para ingresar al segundo partido. Si quieren, ¿verdad? Claro, si quieren. Claro, por el caudal de convocatoria que en este caso tiene Franco. Así se realizó en el Nacional del año pasado en Cagacupe. Exactamente. Bueno, se espera un marco imponente, cobertura del equipo de Deporte Total con Mega TV. Vamos a estar acompañando el cuadrangular final. Esta noche tenemos un partido del mata-mata. Vamos a estar acompañando el partido Oviedo frente a Ipacaraí. Un partido que despierta. Es el partido más equilibrado, Mati. El más equilibrado. Para mí, allí solo parte como favorito Oviedo. Por la localía. Por la localía.
que es Exacto. importante siempre en este deporte. En el fútbol de salón. Hay el público. Y en la fin. cantidad de gente que lleva a Ipacaraí también. Ipacaraí lleva mucha seguramente va a gente. llenar también su sector. No tengo ninguna duda, así como en su momento llenó Franco en ese partido contra la selección de Coronel Oviedo. Así es. Hoy se definieron en penales los últimos clasificados. También Coronel Martínez le eliminó a Concepción desde el punto penal. Fue una sorpresa. Sorpresa. Se quedó fuera Concepción del equipo. Otro que quedó fuera, que es una sorpresa de Cacupé. Cacupé. Que quedó fuera, que también era una selección que se preparó para este nacional y quedó fuera. Una inquietud que me hicieron llegar también, ¿por qué se aumentó el doble la entrada? Me dijeron la gente de Ipacaraí. Cada sede, Cada profe, sede es pone independiente. su entrada. Por ejemplo, el de Caguazú fue de 15.000 guaraníes. El de Caguazú. El de Oviedo sí. Siempre estuvo 50.000 creo que. 50.000 aproximadamente. Y el que aumentó fue repatriación, donde estuvo la gente de Ipacaraí. Ahí creo que 2 veces hubo cambio de... Porque Ipacaraí llevaba mucha gente y entonces... Sí, aumentaron el doble. Aumentaron allí. Pero ahora hay solamente ya 2 sedes. Para el mata-mata hoy solamente Coronel Oviedo 2 partidos, Caguazú 2 partidos. Y el cuadrangular final, jueves, viernes y sábado, con cobertura total de Deporte Total por Mega TV y por las aplicaciones, por el Twitter. Vamos a transmitir los partidos fue de salón, Dani, ¿eh? Yo quiero pedir de vuelta, por favor, si Fabio puede poner la grilla de los partidos de hoy, porque es impresionante. Yo no recuerdo un nacional en donde existe la posibilidad que se tenga 2 clásicos, porque en el caso de que clasifique Presidente Franco, Oviedo, Paranaense y Caguazú, vamos a tener 2 clásicos, 2 clásicos. entre Caguazú y Oviedo y Paranaense Presidente Franco. Y se puede dar porque los 4 están en llaves distintas. No, pero al clasificar se enfrentan sí o sí pues en el Claro, cuadrangular. entran en el cuadrangular No, donde lo todo que yo contra te digo todo. que los 4 pueden pasar porque en la Sí. llave de cuarto están en llaves distintas. Están los en llaves 4. distintas los 4. Y de hecho los 4 son Los favoritos. Los favoritos en sus series. Sí, ¿verdad? Son grandes candidatos. Vamos a estar, y le decía yo a Dani Hugo que vamos a estar también transmitiendo por Twitter los partidos del Nacional de Fútbol de Salón. Vamos a transmitir por las plataformas de la media cadena de comunicación. Vamos a estar transmitiendo los partidos por Twitter y obviamente por Mega TV con toda la cobertura. Todos los partidos finales del Nacional de Fútbol de Salón lo vas a disfrutar con el equipo de Deporte Total. Hoy 21 horas con el mata-mata, sí. Mega TV, vamos a estar con el equipo de Deporte Total a las 21. ¿También? Bueno, ya estamos por los 2, me dice, estamos por los 2 hoy. Me dice Gustavito, que va a viajar también. Gustavito conoce el fútbol de salón, tiene mucha Por la experiencia. 180 también dice Gustavito. Y está bien, tenemos que hacer los 2. Creo que Gustavito, el coordinador, ya confirmó ese dato. Bueno, estamos en el bloque de los oyentes, pero teníamos que dar, porque esto se confirmó hace minutos. Se confirmó hace minutos la cobertura televisiva del equipo de Deporte Total de todos los partidos del Nacional de Fútbol de Salón del cuadrangular por el título de campeón, y hoy hacemos un partido del mata-mata, el gran choque entre Ipacaraí y Coronel Oviedo. Qué loco. Si pasan esos 4 a ese cuadrangular, ahí no habrá. Ahí no hay sorteo que te salve. Ahí no habrá partido de respiro, no No, hay caso. Porque ya se dio el duelo entre Presidente Franco y Oviedo, 3-3 terminó ese compromiso a estadio lleno y impresionante. La O verdad sea, que las 3 noches se va a jugar a estadio lleno. sí o sí, sin duda. Va a quedar A partir de hoy y en el cuadrangular final, las 3 noches. Y también estadio lleno. lo que ya ayuda es a ese cuadrangular final es el clima. Porque no Se anuncia mejora de tiempo, mejoría del tiempo para este fin de semana. El cuadrangular será todo en Cerrito. Todo en Cerrito. Todo en Oviedo. Todo en Cerrito. Un detalle, teniendo en cuenta lo del viernes, sábado y domingo, el cuadrangular final, digo, la materia de la seguridad, porque cuando se enfrentan Franco y Paranaense sí. es terrible todo, ¿no? Y lo mismo con Oviedo Caguazú, a nivel Caguazú, de fútbol de salón, de fútbol de campo. Es lo que sea. Es impresionante, yo creo que es un detalle a cuidar porque Sí. generalmente Estamos cuando se apuntando juega en acá. Caguazú, los de Caguazú le echan a los de Oviedo y viceversa. O sea, hay un detalle, Benicio, que es muy importante lo que vos estás reclamando, estás mencionando, pero la vez pasada, en un clásico, hubo yo estuve fijándome en la cobertura de los compañeros y seguridad impresionante, estadio lleno, era Franco Coronel Oviedo, era Franco que trae mucha gente, trajo 2.000 personas, y la foto esa que estábamos mostrando. Sí, claro, todo detrás de un arco. Exacto, ¿verdad? No quería sacar un poco la programación del partido completo ahí. Bueno. A ver, tenemos Robert. Ya venimos.
Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Bueno, estamos debatiendo ya que acá uno es fanático, lo que pasa es que somos amantes también de esta disciplina deportiva. A ver qué dicen los oyentes. Comenzamos con los audios 0986-780-780. Ahí ya. Espera. Leyendo tus mensajes, mandibulín. A ver, poné bien porque no escuchamos. A ver, ¿qué es eso? Señoras y señores, leyendo tus mensajes, ya es viejo. Hay otro nuevo. Hay otro nuevo. Yo no... A ver, hay otros me dicen, a ver. A ver. Se le perdió. Qué raro. No estaba preparado. Audio. Mandi, 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 nandi, belende, ne, teléfono. Le doy un premio al que decide el ritmo de la música, el estilo de música. Qué estilo raro, che, pero bueno, ya tiene 4 presentaciones y hace 4 días que está ahí. Vos hace 40 años no tenés media presentación, Benicio. Nada que ver. Audio. Me ganó lejos. Buenas tardes, Deporte Total. Luis Enrique, este día ando en revista con un periodista ecuatoriano. Nítico cuña periodista oye, ya pues en revista, algún revista pues agua. O ya perdemos, no que nada endui. Pero ñe, no me cuñandi, ya pues mira ahí en la entrevista. Y en cuanto al salolismo, Franco y Caguazú en la final. Demasiado se nota que los periodistas son demasiado fanáticos de Cerro y Olimpia. Por eso quiere que Libertad pierda o empate. Pero Libertad ya no va a perder. Va a ganar todos los partidos que le sobra. No sé por qué tanto quiere que Libertad empate o pierda. Se vuelven todos locos los periodistas cuando transmite el partido. Cuando mete Cerro y Olimpia el gol, se enloquecen todos. Como si fuera que salió campeón o qué. Soy el Gumarelo. Dale, Gumarelo, un abrazo. Muy buenas tardes, Luis Enrique Pérez, ahí en la mesa. Luis Enrique Pérez y ahí los muchachos. Le invitamos acá en Caguazú para que venga esta noche para ver el partido. La fiesta total, estadio techado. Que nos vio, Luis Enrique. Venga a Caguazú, por favor, para ver el espectáculo. Yo estoy viniendo de Buenos Aires para ver a mi querido Caguazú campeón. Gracias por la invitación. Juan Carlos Pagliaro es compañero nuestro en el Star y Aníbal Arce fueron los primeros campeones con Oviedo del Nacional de Fútbol de Salón, me dice un cerrista. Otro audio. Buenas tardes. Aclararle un poco, por favor, Enrique. ¿Vas a transmitir por Media TV los partidos del fútbol de salón? Entonces podemos ver la gente del interior por Tigo TV. Nosotros tenemos Tigo acá en Presidente Franco. Saludos del Presidente Franco. Sí, señor, vamos a estar con el cuadrangular final, con todos los partidos por Mega TV, así que muchas gracias ya por estar atentos. Vamos a estar por los canales 15 de Tigo, canal 15 Flow de Personal, 15 Satelital de Personal, 15 IPTV de Copaco, o por la aplicación de la media cadena de comunicación. Y gracias ya por la gente que se está aprendiendo antes de la cobertura. Sí, hay sectores donde no tienen Tigo Star, bueno, por la app tranquilamente van a poder observar. Dice un mensaje: ¿cómo estás? Una música para ti. Saludos desde Denver, Colorado. ¿Nombre? ¿Ariel? Ariel. Vamos a escuchar.
Le tengo miedo, pero voy a poner. Vamos a escuchar. Si el patrón no te aumenta el sueldo, hazte más pendejo. Mira, esa recomendación. Lo tomo, jefe. Claro. Otro. Vamos con otro audio. A ver, escuchamos. Luis Enrique, una consulta. ¿De dónde surgió la palabra volante en el fútbol? ¿De dónde surgió ese nombre? ¿Por qué le denominan volante a un jugador de fútbol? Un jugador que jugaba en Brasil, en un equipo brasileño. Creo que era un volante, un jugador uruguayo o argentino, jugaba en esa posición. Entonces, hacía tan bien su trabajo que le decían: necesito que juegues como volante, y jugaba en la mitad de la cancha, entonces se quedó eso de volante. Algo así es, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Así mismo. Otro audio. ¿Qué tal los muchachos? Ayer le daban por clasificado a cada cupé. Yo le dije, Villeta tenía más chance. Cada cupé no le puede ganar a Paranaense nunca en la vida. Un saludo. Gracias. Y cuidado con Villeta, cuidado, que ya le ganó a Pastoreo de local. ¿Por qué JJ Zapague siempre sale a hacer entrevistas cuando gana 2 o 3 partidos? Y cuando pierde siempre está en su cueva. Es un presidente cagón, por eso lo que Cerro está así será. Pendejo, creo que no sabes nada de futsal. Caaguazú es uno de los grandes y es el que va a salir campeón. Oviedo no figura. Y el duelo ya de Ovetenses y Caguaseña. Lígate vos arriba. Y para más yo no dije en ningún momento que Caguazú No, si son los 4 son candidatos. Claro, de hecho decía que Caguazú viene con una camada, hizo formación Caguazú, ¿no? Y Caguazú tendrá que ir a Oviedo a jugar el cuadrangular si es que clasifica. Claro. Carlos Volante se llamaba ese jugador, y por eso es que se le dijo la posición. Sí, el apellido era Volante, era el del jugador. Y jugaba en la mitad de la cancha. Entonces él vino el técnico y le dijo: quiero que juegues como volante. Y se quedó, sí, y se quedó ahí. Argentino era, así no me equivoqué. Escuché que gracias, Santiago Alzamendi es el mejor lateral que el fútbol paraguayo. Y Matías Espinosa, Néstor Jiménez. Matías Espinosa es uno de los mejores que chuta sobre el arco, tiro libre, centro. Ni una no le invoca. No necesita marketing de jugador, por eso estamos así, no necesita marketing de los periodistas deportivos. Luis Enrique, mi pronóstico para la final del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Paranaense Oviedo. Mira vos, gracias. Uno más. Ve Luis Enrique, profe Martínez, no transmitimos algo, te la Franco partido Luis Enrique, no transmitimos algo, Mega TV. ¿Qué presión están metiendo? Están escuchando los directores, nuestro director comercial, nuestros directores, ahí están escuchando la presión de la gente. Vamos a estar con el cuadrangular final de fútbol de salón por Mega TV con el equipo de Deporte Total, y esta noche vamos a estar con un partido, el choque entre Coronel Oviedo e Ipacaraí, un partidazo a estadio lleno en el Cerrito. Y vamos a tocar, ahí también juega Franco, ¿verdad? Ahí también. Vamos a agarrar seguramente un pedazo del segundo tiempo del partido de Franco, que juega a primera hora, pero seguramente vamos a tocar, porque termina el noticiero, después hay un programa a las 9, estamos entrando y... está. Nos vamos. Ya viene Mario Ferreiro con su gran equipo, con Juan Fariña, Blas Barrios y la Bella Sole. Hasta en cualquier momento. Monday, none the blending net left from new. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Virgen de Cuba,
ganará. Sapelante, cuicatule, pongo jefe y dejape, allá poa, cue Virginia, pura gente de Guará. Dereje se mando ama, mumburu baby. Hapu inde kuse que pero que saba se botu. Jepi guaisa pendeaba, o wejirun de atidure, pirupa jainya popeba, nyeimo a kutupasu. Te van iguasere, lo putise juasare, lo getunde puti ape se puare ngengue. Sape ante cuicatune serendube ñande yara. Ako intende potiro lo ipo sembaera. Romo iba era Virginia, anguisa mi me tu paseisa, amamoni, ajaja, pero cupi. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante